Buenas noches y bienvenidos de nuevo. Esta noche vamos a hablar de una de las tradiciones más antiguas y fascinantes del mundo, la mitología egipcia. Durante miles de años, los pueblos del Nilo contaron historias sobre cómo se creó el mundo, sobre dioses que controlaban el sol, el cielo y el más allá, y sobre reyes que eran considerados dioses vivientes en la tierra. Estos mitos explicaban el ritmo de la vida y la muerte, las inundaciones del río y el viaje del alma después de abandonar el cuerpo. No eran solo historias. Eran el núcleo de la forma en que los egipcios entendían su mundo. Como siempre, me encantaría saber desde qué parte del mundo nos escuchan y qué hora es allí. Ya sea que estés relajándote, tratando de conciliar el sueño o simplemente sintiendo curiosidad por el pasado. Me alegro de que estés aquí. Ahora, comencemos. Antes de que el primer rey subiera al trono, el Nilo enseñó al pueblo la forma de la eternidad. Cada año, el río crecía con el aliento de las lluvias del sur. Derramaba sus aguas marrones en los campos y volvía a bajar para revelar una capa de tierra negra tan suave como la arcilla fresca. Las aldeas se aferraban al límite entre la llanura aluvial y el desierto. Cabañas de caña frente a los cursos de agua, como vigilantes en un umbral. Y en el cielo oriental, el sol se elevaba limpio desde el horizonte, como si surgiera de un montículo oculto bajo la primera luz. En este paisaje de agua, limo y largas sombras de piedra, la fe cobró importancia. Los cazadores pintaban barcos y antílopes, y hombres con los brazos levantados en los acantilados del desierto donde el viento nunca dormía. Y los alfareros de las culturas narda fabricaban jarras rojas y jarras color crema con barcos pintados en oscuro, ganado coronado y aves que miraban hacia abajo como jueces. Las etiquetas de marfil de habidos llevaban pequeños signos, aún no un lenguaje, pero ya una promesa de que los nombres podían quedar atrapados en la materia. Mangos de cuchillos como el que se encontró más tarde en Gabel Larak, repletos de leones. Batallas fluviales y barcos largos y elegantes, un recuerdo abarrotado de poder y movimiento. Desde las alturas, donde los halcones dominaban el aire y el río se curvaba como un gran brazo, llegó una paleta que mostraba el triunfo de un gobernante y la mirada de un halcón. Mucho antes de la primera pirámide, la gente había aprendido a leer el río y el cielo como escritura, y respondían con ofrendas colocadas en altares de barro y con palabras tranquilas ante imágenes talladas en piedra. A lo largo de siglos de época predinástica, los dioses adoptaron rostros inspirados en las criaturas que habitaban los márgenes. El chacal que merodeaba por el escarpe occidental acompañaba a los muertos y algún día los guiaría. La vaca cuyos cuernos sostenían un disco solar se convirtió en la diosa del cielo y el amor. El halcón volaba sobre las orillas del río y aprendió a posarse en lo alto de las fachadas de los palacios. En Abidos, en el campo desértico que más tarde se llamaría Uem el Karb, las grandes tumbas de los primeros gobernantes y nobles se adentraban en la arena como barcos varados, y en su interior yacían jarras, paletas y las primeras etiquetas con signos que podían nombrar a una persona y un lugar. En estas tumbas, los vivos intentaban sobornar a la muerte con comida, jarras de cerveza y pequeños sirvientes tallados. Y el simple hecho de sobrevivir después de la temporada de inundaciones les enseñó que el orden era algo que se podía crear y mantener. No solo se rezaba por ello en las últimas generaciones predinásticas, sino que los símbolos de la realeza se condensaron como si la niebla del mito se hubiera enfriado de repente y se hubiera convertido en metal. El Zerak, una pequeña fachada de palacio con un espacio para el nombre real, se alzaba sobre jarras y cabezas de maza, y sobre él se posaba el halcón de Horus, un dios de vista aguda y juicio elevado. Las coronas anunciaban dominios. La corona blanca del sur se erigía como un bulbo de loto. La corona roja del norte se curvaba hacia adelante sobre la frente como una serpiente lista para atacar. No eran decoraciones. Eran la geografía convertida en ley. Entonces llegó el momento en que la guerra, el ritual y la historia se fusionaron en una sola losa de piedra. Los sacerdotes llamaron a esta compañía la Eniad de Helópolis, y señalaron una piedra sagrada en su corte del sol, el Benben, como señal del primer montículo. Cada amanecer demostraba la historia, ya que el sol volvía a salir de las aguas y ascendía por el cielo en una barca que nadie podía ver, pero en la que todos creían. Cuando el rey alimentaba el culto a Ra, el mundo seguía girando. Y cuando fallaba, se temía que se produjeran tormentas e inundaciones. Por lo tanto, la creación en Helópolis no era solo una vieja historia. Era un motor diario, y en su corazón se encontraba el trono. Río arriba, en Hermópolis, se hablaba de un comienzo diferente en el frescor de las bibliotecas y la sombra de las columnatas. Allí, los sabios nombraron un ogdo. 8 poderes primigenios en parejas masculinas y femeninas.
Nan y Norn eran las aguas sin orilla. E Iwer eran el alcance infinito del tiempo. Kuk y Kaet eran la espesa oscuridad antes de que se encendieran las luces. Amun y Amon eran el aliento oculto y la voluntad invisible que agita el estanque tranquilo. De su mezcla surgió una isla que nunca había existido. Y sobre ella apareció un loto que se abrió con la primera luz. De su copa brilló un niño, el hijo recién nacido que lloraba con la voz de un halcón. Y el mundo por fin pudo verse a sí mismo. En esta ciudad, el dios escriba Tot llevaba el registro de lo que había sucedido. Y las estrellas parecían marchar a su palabra. Más al norte, en Memphis, se impuso otra visión. El artesano de Par dijo que el mundo se creó en la mente y se pronunció en forma. Par concibió en el corazón, que es la sede del pensamiento, y dio vida con la lengua, que pronuncia nombres. Lo que se nombró se hizo realidad. Se nombró a los dioses, se nombró a los seres, cada pueblo, cada campo y cada criatura aprendió el sonido que lo fijaba en el orden de las cosas. Esta doctrina se conservó en una piedra real, más tarde llamada piedra de Sebaca. Una losa negra cuyas líneas desgastadas aún susurran que el pensamiento y la palabra construyeron el primer día. En los talleres, el golpeteo de los mazos y el silbido de los cinceles respondían a ese credo. Y las estatuas que abrían los ojos al final de la derecha parecen estar de acuerdo en que el nombre cantado tiene poder. En estos lugares, la gente aprendió que la creación podía comenzar con un diluvio, con un huevo o con una palabra. Sin embargo, todos los caminos conducían al mismo sol naciente y a la misma necesidad de equilibrio. En Thebes, los sacerdotes hablaban de Amón, el oculto, un dios como un viento cálido que nadie puede ver pero que todos pueden sentir, que se levantó y tomó el sol en sí mismo como Amon-Ra. El himno decía que era más antiguo que los dioses y más joven que el amanecer, que llenaba los pulmones de reyes y campesinos por igual, que no podía ser pintado pero estaba presente en todos los santuarios pintados. No se trataba de una disputa con Helópolis o Memphis. Era una profundización. Lo que se ve nace de lo que no se ve, y lo que no se ve requiere una regla que lo gobierne. Los egipcios llamaban a esa regla Mart. Era la verdad y la medida correcta y el peso adecuado de una palabra. Era el camino recto en los tribunales y el equilibrio exacto de la balanza que pesa un corazón. Era la pluma en la frente de una diosa y el orden fresco de un canal bien cortado. Los textos sagrados más antiguos que poseemos ya hablan su lenguaje. En las estrechas cámaras de las pirámides de Saqqara, las paredes de Unes y de Teti llevan los textos de las pirámides, líneas de oración, hechizos y alabanzas que hablan de una tumba en la primera colina, de las grandes aguas de Nan, de la diosa del cielo que eleva al rey muerto a las estrellas. Los hechizos tratan al rey como un ser que debe renacer entre las luces imperecederas y navegar con Ra a lo largo del día. Hablan en acertijos y en truenos. Sin embargo, detrás de la poesía hay una afirmación sobria. La creación es un orden que debe ser recordado y renovado. La corona no flota sola en el río. Está ligada al sol y a la ley que mantiene la balanza en equilibrio. Cada templo que miraba hacia el este era una puerta por la que entraba de nuevo la primera mañana. La fórmula de ofrenda que los propietarios de las tumbas apreciaban comenzaba con el rey, porque el rey era quien pagaba por el servicio. Las palabras talladas en piedra eran una cadena que unía las fincas y los campos con las cocinas y los graneros, y esas cocinas con los incensarios y los altares. Cuando el sacerdote decía que era una ofrenda del rey a Ra, a Osiris o a Hathor, declaraba que el trono seguía cumpliendo su parte del contrato. Las inscripciones se han desvanecido en muchas paredes, pero la lógica sigue siendo clara. La comida se convertía en magia en presencia de un nombre. La magia se convertía en ley en presencia de un rey. Por encima de todo esto se alzaba la figura que se hacía llamar hijo de Ra. El titular real mantenía el sol en su centro y las coronas proclamaban la unión de las dos tierras como si fueran una sola oración hecha visible. Dicha fiesta era la prueba y la renovación de ese vínculo. En el 30º año de reinado, y a veces muchas veces después, el rey se ponía una túnica blanca corta y una capa ajustada y entraba en un gran patio con capillas y tronos. El ejemplo más antiguo de este tipo de patio se encuentra en el complejo de José, en Saqqara, donde unos santuarios ficticios se alinean en un recinto de piedra y las puertas se enfrentan entre sí como jueces que esperan ser satisfechos. Allí, el derecho está escrito en la arquitectura. El rey se presentaba ante el pueblo. Tomaba la corona blanca y luego la corona roja y se sentaba en los tronos emparejados para mostrar que ambas tierras aceptaban su peso. Corría entre marcadores para demostrar su fuerza. Realizaba ofrendas a los dioses de los gnomos y recibía la bendición de su padre Ra para gobernar de nuevo. Los escarabajos y relieves de siglos posteriores presumen de los jubileos celebrados por el poderoso Amonot.
que celebró 3 festivales como si quisiera beber de nuevo la juventud. Pero la idea ya era antigua cuando él subió al trono. El festival decía que el tiempo no erosionaría el vínculo entre el sol y el trono, que el Ártema aún yacía bajo las sandalias del rey, que el aliento que una vez llenó el átomo en el primer amanecer aún llenaba el pecho del gobernante que conservaba los derechos. El pueblo observaba y sentía cómo el año cambiaba, como si una nueva creación hubiera llegado a las mismas losas. Los sacerdotes registraban los dones que llegaban a los templos, y los escribas tomaban nota del ganado, la cebada y los viñedos asignados para que los motores del culto no se detuvieran por falta de grano. De este modo, los mitos de la creación no quedaban relegados a salas silenciosas y hombres eruditos. Se grababan en piedra y se llevaban en procesión. El rey no se limitó a contar la historia de Artum, que se levantó del montículo. Se situó en una plataforma elevada al amanecer, mientras el sol incidía sobre el obelisco que tenía delante y la piedra se volvía blanca con el fuego. No se limitó a hablar de Mard. Lo presentó al dios y luego se volvió y juzgó casos en los tribunales de sus ciudades y envió órdenes para limpiar canales, castigar a los ladrones y contar el grano. El día era una liturgia con un amanecer en un extremo y un atardecer en el otro. Y entre esos polos, se movía la maquinaria de los derechos y la ley. Los dioses navegaban por el cielo y el rey caminaba por la tierra, y entre ellos, en el camino medido del Nilo. Egipto se dedicaba a su trabajo y confiaba en que llegaría la mañana siguiente. La religión estatal de Egipto no vivía solo en las historias contadas al atardecer o en los himnos murmurados al amanecer. Respiraba en la madera extraída de las canteras y en la cebada contada en los graneros. Se movía en barcazas que se deslizaban por los canales con jarras de cerveza y aceite apiladas como soldados en un desfile. En Giza, las calzadas reales corrían como ríos de piedra desde la llanura aluvial hasta las brillantes terrazas de los templos mortuorios. Y desde esas terrazas, las puertas se abrían hacia las pirámides donde dormían los reyes con sus nombres custodiados por el halcón. Los templos del valle a la orilla del río recibían las estatuas de los reyes en solemne procesión y las colocaban en frescas salas de granito y alabastro. En el templo del valle, detrás de cada mil había un campo despejado de juncos y arado después de la inundación. Un granero mantenido seco con un cuidadoso enlucido de barro. Un rebaño contado por un hombre con una pluma de junco detrás de la oreja. En el Imperio Medio, el sistema se había ampliado y era más deliberado. El primer periodo intermedio había mostrado cómo era el hambre de los dioses cuando el poder central flaqueaba. Las dotaciones mortuorias caducaron. Los hombres fuertes locales reclamaron los diezmos de los campos sagrados y las voces en muchas capillas se debilitaron. La reunificación bajo Menú Penzips devolvió los derechos con la energía de un conquistador y, en la orilla oeste, construyó un templo mortuorio que fusionaba la montaña y la casa de Dios, una señal de que el Estado y lo sagrado se habían vuelto a unir. Cuando los reyes trasladaron su corte a Ichawi, en la cuenca del Fam, no descuidaron los antiguos santuarios. Senuset, hijo de Amenat, fundó y dotó el creciente recinto de Amonencarak. Estableció la elegante corte blanca que lleva su nombre y vinculó a los ladrones a la fortuna de un dios cuya naturaleza oculta se adaptaba a una época que valoraba el orden y el alcance. En Abidos, él y sus sucesores honraron a Osiris con nuevas capillas y permitieron que un río de peregrinos dejara sus estelas en el muro sagrado. Los decretos reales eximieron a las tierras del templo de ciertos impuestos y confirmaron sus derechos sobre las pesquerías, los jardines y los viñedos, lo que convirtió a las casas de los dioses en algunos de los terratenientes más ricos del reino. Al mismo tiempo, la corona conocía el coste del abandono. Senuset el Severo restringió el orgullo de los nomarcas y volvió a incorporar las oficinas del templo al círculo del palacio. Los sacerdotes recibían riqueza y honores, pero se les recordaba que su aliento provenía del trono. Los talleres adjuntos a los templos producían amuletos de fianza y lino para vestimentas, accesorios metálicos para barcas, cosméticos para ungir y cerveza elaborada según los estándares para los altares. En los días festivos, las barcas procesionales salían de Karnak y se desplazaban por el camino del río hacia Loox, mientras la gente levantaba las manos y clamaba por la bendición. Y en esa marea de voces, 1000 esperanzas privadas llegaban a los oídos tallados en la piedra que prometían que el dios escucharía. La economía del culto alimentaba los estómagos y alimentaba el significado. Un granjero que llevaba un saco de cebada al granero del templo sabía que parte de ese grano se convertiría en aliento para la estatua al amanecer y en pan en su propia mesa al atardecer, cuando la porción del dios regresara como un resto bendito. De esta manera, la maquinaria de la religión y el trabajo de los campos hacían girar la misma rueda.
Los santuarios se iluminaban al amanecer con el rostro de una institución que reunía y gastaba con una constancia que hacía sentir a Egipto inmortal. La noche caía temprano en Egipto, ya que el desierto occidental se alzaba como una gran muralla y acogía al sol en sus brazos. La gente veía cómo se hundía el disco y sabía que no era un final, sino un paso. El río les había enseñado que la vida se retira y vuelve. Los campos se volvían marrones y luego brotaban verdes. La luna vieja se encogía y renacía de un delgado junco blanco de luz. En un lugar así, no se podía permitir que los muertos cayeran en el silencio. Debían ser guiados, preservados, alimentados y nombrados para que sus voces se escucharan en los salones más allá del horizonte. Las primeras tumbas cerca del Nilo se excavaron en la tierra seca, donde el calor eliminaba la humedad y conservaba la carne por accidente. Ese buen accidente se convirtió en una doctrina. El alma tenía muchas capas, era una casa de varias habitaciones. El Kar era el aliento vital que pedía pan y cerveza y podía sentarse en una silla y disfrutar del aroma del incienso si se pronunciaban las palabras adecuadas. El Bar era el yo rápido y curioso que podía volar como un pájaro con rostro humano, vagar durante el día y regresar por la noche al cuerpo que amaba. El Arca era el ser resplandeciente que se hacía efectivo por derecho, el espíritu consumado que podía unirse a las estrellas imperecederas y vivir entre los compañeros de Ra. Había otras partes también. El Ebe, que era el corazón y la sede del juicio, el Ren, que era el verdadero nombre que fijaba a una persona en el mundo, y la sombra, que la seguía como una segunda piel. Si alguna de estas partes se perdía, se moría de hambre o quedaba sin nombre. Toda la persona corría el riesgo de una segunda muerte, un fracaso de la memoria y del ser. Los egipcios se enfrentaban a ese destino con una artesanía que era a la vez tierna e implacable. Cuando los reyes levantaron pirámides escalonadas en Saqqara y rostros brillantes en Giza, el cuidado de los muertos se había convertido en competencia de especialistas que trabajaban cerca de los templos y cementerios. Llamaban a su lugar la casa pura y la casa hermosa, donde el aroma de la resina flotaba en el aire y el suelo se lavaba cada mañana con agua fresca. El sacerdote de Anubis, que llevaba una máscara de chacal para los momentos solemnes, presidía con una mano que se sabía cada paso de memoria. El cuerpo era llevado a una mesa de piedra. Se extraía el cerebro por la nariz para que el cráneo no se partiera. Las vísceras se sacaban del vientre y se trataban con resina. Y luego se separaban en 4 jarras bajo la protección de los hijos de Horus. Y Miti, con cabeza humana, vigilaba el hígado. El Feliz, con cabeza de babuino, custodiaba los pulmones. Duamf, con cabeza de chacal, guardaba el estómago. Kebes, con cabeza de halcón, guardaba los intestinos. Cada vaso tenía a su diosa a su lado. Isis, Nepis, Netis y Ayar extendían sus manos sobre el contenido y lo calmaban con palabras. A continuación, el cuerpo se bañaba en vino de palma y se envolvía en natrón seco para que el agua se evaporara y no se descompusiera. El trabajo duró 70 días, desde el primer lavado hasta el envoltorio final. Un lapso de tiempo real que daba dignidad al duelo y permitía a la familia reunir los bienes que serían necesarios para la eternidad. Cuando la sal había hecho su trabajo, se untaba la piel con aceite, se rellenaban las cavidades con lino y resina, y se colocaban amuletos en las extremidades y el pecho para proteger las puertas de la noche. A continuación, se procedía al envoltorio con largas y pacientes bandas. El embalsamador cantaba mientras enrollaban la tela, y colocaban el ojo Baghet para la salud, el pilar Djet para la estabilidad y el nudo de Isis para la protección donde el corazón pudiera verlo. Al final, se colocaba una máscara de cartón o de oro en el rostro, si la casa era rica, para que el Bar siempre reconociera el rostro que amaba. Lo que comenzó como un entierro afortunado en arena caliente se había refinado hasta convertirse en una teología en lino, cedro y palabras. Las tumbas pasaron de ser simples fosas a casas que podían sobrevivir a las dinastías. En la época de los primeros reyes, la mustaba se erigió como un banco de barro, ladrillo y piedra, con una capilla para las ofrendas, un pozo que conducía a la cámara funeraria y una falsa tienda tallada para que pareciera una puerta que no se abría. Se creía que a través de esa puerta pasaba el carro para recibir el pan y la cerveza que los vivos colocaban sobre la mesa. Las paredes mostraban escenas de fincas, talleres y cacerías en los pantanos para que los muertos recordaran quiénes eran y qué poseían. En Saqqara, la primera pirámide escalonada de José apiló másterbas en una escalera para un rey. Y a su alrededor se extendía una ciudad ritual donde se ensayaban los jubileos en piedra para que ni siquiera la muerte rompiera el ciclo de renovación real. En Giza,
Las calzadas iban desde el río hasta arterias funerarias que mantenían el corazón latiendo. En cámaras ocultas, el rey miraba hacia el norte, hacia las estrellas inmortales, las luces circumpolares que nunca se ponían, y se esperaba que se uniera a ellas como un arca, un brillante compañero en el cielo. Los hechizos que prometían este ascenso estaban tallados en la propia piedra de la pirámide de Unis y en las de Teti y Pepe después de él. Las paredes albergan los textos sagrados más antiguos del mundo que aún se pueden leer. Estos textos piramidales hablan con la voz de un rey que sube las escaleras del cielo, que navega con Ra durante el día y descansa en los brazos de Nat durante la noche, que se regocija como Osiris y vuelve a vivir como Horus. Son turbantes y sorprendentes. Un lenguaje de estrellas, barcos y toros que estaba destinado a funcionar y a inspirar. Las palabras podían ser puertas si se tallaban en piedra en los lugares adecuados y las pronunciaban las bocas adecuadas. La teología de la preservación se profundizó a medida que el arte maduró. Las estatuas de los difuntos se colocaban en cámaras secretas llamadas sdabs, con los ojos asomados a través de estrechas rendijas para que pudieran ver las ofrendas y sentir la luz. La ceremonia llamada apertura de la boca daba a la estatua y a la momia el poder de respirar, hablar y comer, con anuncios que tocaban los labios e incienso y leche presentados por turnos para que los sentidos se despertaran. Las familias instalaban stali en capillas con la fórmula de ofrenda que comenzaba con el rey, porque la autoridad real seguía respaldando el suministro de las cocinas divinas. Pero los nombres en la piedra eran los nombres de carpinteros, soldados y mujeres que se ocupaban de los hogares y eran amadas. Vertían agua para el carro y pronunciaban el nombre en voz alta para que el ren no se desvaneciera. Escribían cartas a los muertos cuando surgían problemas, regañándolos o suplicándoles según fuera necesario, y dejaban los cuencos en los patios de las tumbas con unas gotas de cerveza como pago por su atención. En todo esto, no había pánico. Había un método. El trabajo del embalsamador. Las palabras de los sacerdotes y los regalos de los vivos formaban una trenza que podía arrastrar a una persona a través del río oscuro. Los egipcios no negaban la descomposición. La dominaban. La desmontaban con cuchillos y sal y la volvían a unir con lino, resina y palabras. Confiaban en que el alma es una casa que se puede reconstruir si se sigue el plan y se nombran las paredes. Cuando los dolientes finalmente sellaron la puerta y el sacerdote murmuró que el oeste daría la bienvenida a este nuevo Osiris, la familia volvió a la luz del río con un dolor que era pesado, pero también ordenado. Habían hecho lo que los dioses exigían. Habían colocado a un ser humano en la historia del domingo. En la época de los reyes guerreros, el más allá se convirtió en un jardín trazado con tinta y custodiado por palabras que podían abrir puertas. Los escribas colocaban largas hojas de papiro sobre una tabla. Las alisaban con la mano húmeda y copiaban en negro y rojo los capítulos del libro del paso del día, que llamamos el libro de los muertos. En sus hechizos, el viajero aprende los nombres de las puertas y las contraseñas de los guardianes, las formas que debe adoptar y las aguas que debe cruzar, para que el alma no se vea retrasada por la ignorancia. El capítulo más solemne es la confesión en la sala de las dos verdades, donde el corazón se pesa contra la pluma de Maat. El muerto pronuncia 42 negaciones ante 42 evaluadores con nomos y títulos tan antiguos como la tierra. No he robado. No he matado. No he mentido. No he disminuido las ofrendas. El dios Chakala Nobis se encuentra junto a la balanza y ajusta la lengua del brazo con una pata tan cuidadosa como la de un artesano. El ibis con cabeza de Tot escribe el veredicto con su pluma de caña, y el monstruo llamado Amit espera agazapado e inmóvil, mitad cocodrilo, mitad león, mitad hipopótamo. Un hambre final que devorará un corazón culpable y acabará con una vida para siempre. Para protegerse de la debilidad de la carne, se coloca un escarabajo de piedra verde sobre el pecho y se le ata con un hechizo llamado capítulo 30b, que ruega al corazón que no se levante y acuse a su dueño en la hora del juicio. Los papiros que conservan estas escenas tienen nombres que aún pronunciamos en voz alta. El papiro de Anie, con su gran viñeta de balanzas y una pluma brillante como la nieve. El papiro de Unifer, donde la esposa toma la mano de su marido como para acompañarlo al veredicto. En cada uno de ellos, el alma que supera la prueba es declarada verdadera y bienvenida al campo de juncos, donde los canales son rectos como líneas de regla y la cebada crece más alta que un hombre. Alrededor del cuerpo envuelto se levantó un ejército de ayudantes. Figuras sapitalladas en fance o madera se alineaban con azadas y cestas, listas para responder a la llamada cuando se exigía trabajo en los campos benditos. El capítulo 6 del libro de los muertos les da sus órdenes de marcha. Oh, Sabi,
Si me llaman o si hay trabajo que hacer en el reino de los muertos, dirás, aquí estoy. Los entierros ricos podían reunir a una compañía completa, una por cada día del año. Y supervisores para los 10 días, una pequeña nación de sirvientes que ahorrarían a su amo el peso del trabajo. Las vasijas que contenían los órganos también mantenían su vigilia. Cada recipiente llevaba la cabeza de un hijo de Horus y el nombre de una diosa protectora. Y cada uno descansaba en un cofre como un santuario dentro de la tumba. En el entierro de Tutankamón, las vísceras fueron selladas en pequeños ataúdes dorados con los rostros del rey y se guardaron dentro de un fino cofre de alabastro que bebía la luz de la lámpara como si fuera leche. Un amuleto en forma de corazón yacía sobre el pecho. Un pilar de jade protegía la columna vertebral. Un nudo de Isis calentaba la sangre. Y el signo Ankh anunciaba la vida como una promesa repetida. Todo ello estaba envuelto en lino, resina y oraciones. La apertura de la boca devolvía el aliento y el gusto a los muertos con adses, incienso y leche, para que el alma volviera a conocer el pan y la cerveza. Los objetos que cubrían las paredes no eran simples adornos. Las camas con patas de león eran para dormir en el campo de juncos. Los barcos con ojos pintados eran para navegar por los canales del bendito oeste. Las jarras de cerveza y vino maduraban en la oscuridad, como si la tumba fuera una bodega preparada para un regreso largamente esperado. Los reyes eligieron un valle al oeste de los ladrones para sus propios pasajes, un barranco seco bajo un pico que tiene la forma de una pirámide natural. Allí, las tumbas del nuevo reino serpentean en la piedra caliza, con pasillos que giran y descienden como un río excavado en la roca. En esas salas pintadas, la vida después de la muerte no se dejaba al azar. Las paredes florecen con los libros de la noche. El Anduat traza las 12 horas de oscuridad y la compañía que navega con el dios del sol a través de cavernas y lagos de fuego hasta el amanecer. El libro de las puertas nombra los umbrales y los guardianes vigilantes que deben ser saludados en el orden correcto. El libro de las cavernas abre lugares profundos donde los enemigos del sol son castigados y donde los benditos se alimentan de pozos ocultos. En la tumba de Tutmosis III, las figuras corren en líneas sobrias de ocre y negro, como si un escriba hubiera dibujado el inframundo de un solo aliento. En la casa de Sti el primero, los relieves están profundamente tallados y coloreados con una riqueza que recuerda a una fruta fresca abierta. En la pequeña tumba de un niño rey, sellada y casi olvidada, los ataúdes y santuarios anidados convirtieron la cámara funeraria en un resplandor dorado. Una esperanza humana dorada como si la luz pudiera martillarse hasta la permanencia. En la superficie, en la ciudad de los vivos, los obreros de Dea el Medina copiaban estos capítulos en trozos de piedra caliza y en tablas didácticas. Practicaban las palabras hasta que les salían con fluidez y rapidez, y las llevaban de vuelta a sus propias tumbas como guías puente, añadiendo una oración personal por su esposa o su hijo. El valle se convirtió en un mapa ritual. Cada puerta tenía un techo estrellado y una diosa del cielo arqueada en azul. Cada pasillo anunciaba una hora, y cada habitación profunda prometía que el hijo renacería si solo se pronunciaban los nombres. El secreto del lugar era una confesión. Las grandes pirámides habían sido demasiado orgullosas y visibles. Las cámaras excavadas en la roca ocultaban su tesoro y su esperanza. Mientras los sacerdotes regresaban en la oscuridad para levantar las momias y guardarlas juntas cuando el peligro aumentaba, protegiendo a los reyes con humilde austeridad. Cuando la gloria se convirtió en un riesgo en esta visión de la muerte, no hubo rendición. Los egipcios no cedieron ante la desesperación. Hicieron ley de la moralidad y magia de la memoria. El corazón era el libro que registraba una vida y los dioses lo leían con ojos tranquilos. Si se encontraba igual a la pluma, se abría una puerta que no se cerraba. Los papiros y las paredes talladas no son mitos curiosos separados de la tierra. Son contratos hechos visibles. Los vivos prometían alimentar a los muertos con ofrendas y nombres. Los muertos prometían proteger a los vivos y bendecir sus casas con frescos vientos del norte. El sol prometía salir y la tierra prometía ser fértil si se cumplía el mar. En las frescas cámaras del valle y en los tranquilos patios de las tumbas de los pueblos, el mismo intercambio se honró durante siglos sin romperse. El río enseñó a Egipto que la vida es un ciclo. Los libros enseñaron a Egipto que los ciclos pueden mantenerse mediante el conocimiento y el cuidado. El pueblo creía que un ser humano, bien cuidado y bien nombrado, podía entrar en la corteza de la mañana y nunca ser rechazado. Abidos se encuentra donde el desierto se acerca al río y el viento se calma entre las bajas crestas de arena. Allí, los primeros reyes excavaron sus tumbas en la tierra, en el lugar que más tarde se llamó Uem el Karb. Y allí los vivos acudían con jarras de cerveza y pequeños cuencos de piedra para alimentar a los muertos.
Con el tiempo, la gente dijo que una de esas antiguas tumbas era el lugar de descanso del propio Osiris. Trajeron estelas y las colocaron en largas filas a lo largo del muro sagrado, cada una con un nombre inscrito y una súplica para ser recordada por el Señor del Oeste. La ciudad se convirtió en un teatro de mitos y estado. En el templo de Seti, las paredes presentan una procesión de nombres reales, como si el rey hubiera llamado a sus padres para que fueran testigos de su piedad. Y detrás de ese templo se encuentra el Oirón, una profunda cámara de piedra rodeada de agua, donde una sala similar a una caverna sugiere una tumba para un dios que murió y volvió a la vida. Cada año, en el mes de la siembra, los sacerdotes llevaban un santuario de madera en la barca llamada Nesmet, y el pueblo los seguía desde la ciudad a través del desierto hasta el campo de enterramiento. La procesión se desarrollaba como una obra de teatro. El primero en ir era Wip, el abridor de caminos, con su estandarte en alto, como para despejar un camino a través del mundo de lo invisible. Luego venía la mañana de Isis y Nepus, con sus voces elevadas en lamentos rituales que prometían que el cuerpo roto se recompondría. Estallaba una batalla simulada entre los seguidores de Horus y los amigos de Seth. El orden luchaba contra el desorden ante una multitud que sabía lo que estaba en juego. Por fin, la cerveza de Osiris llegó al lugar de descanso y se plantaron semillas en moldes con la forma del dios, regadas con barro del Nilo, para que brotaran brotes verdes de la oscuridad como señal de que la vida responde a la muerte. Un funcionario de la 12ª dinastía llamado Iconofred dejó un escrito en el que describía cómo preparó la corteza de Bepoet, luchó contra los enemigos de Osiris y purificó el camino para el dios. Un testimonio sobrio de que las obras de pasión eran más que poesía. Abdos en aquellos días era una peregrinación de la nación. Los pobres dejaban pequeñas vasijas con sus nombres grabados. Los ricos dotaban capillas con la esperanza de que, al estar en el polvo del dios, pudieran compartir su destino. La historia que dio forma a la realeza comenzó mucho antes de esas procesiones y se enriqueció con cada narración. Comienza con Osiris, un gobernante justo que enseñó a los hombres a labrar la tierra, a compartir y a honrar a los dioses, y con su hermano Seth, fuerte, tempestuoso y celoso. Seth mató a Osiris y esparció su cuerpo. Isis buscó por toda la tierra, encontró los pedazos, los unió con lino y con palabras más fuertes que el hierro, insufló vida a un marido que no podía permanecer entre los vivos. De ese abrazo nació Horus, que permaneció oculto en los pantanos hasta que sus miembros se fortalecieron y sus ojos se agudizaron. Cuando creció, vino a reclamar el trono de su padre. Los dioses se reunieron en tribunal y el caso se discutió sin prisas. La historia se cuenta con mayor detalle en un papiro que ahora se llama Chester Beatty, donde Aniad se sienta en consejo, donde Seth se jacta de su fuerza y Horus de su derecho, donde Isis engaña al fuerte para mostrar la verdad, donde Thoth cura el ojo herido y mide la plenitud, y donde Ned da el sabio consejo de que el hijo tiene el derecho legítimo. Al final, Ra y los ancianos otorgan la corona a Horus y conceden a Seth un lugar como trueno y defensor de la barca nocturna. El mito no es un triunfo burdo. Admite que el poder importa, que el desierto tiene sus usos, que las tormentas deben ser aprovechadas y no negadas. Sin embargo, afirma claramente que el gobierno es una cuestión moral. La realeza pertenece al heredero legítimo y al dios que restaura el equilibrio. La corte divina habla a la corte humana. La disputa entre hermanos se convirtió en el mapa de la sucesión durante 1000 años. Todos los faraones vivieron dentro de ese mapa. El rey en vida era Horus con el Fulcan en su cerac, el ojo restaurado y brillante. En la muerte era Osiris, que duerme y renace. Padre del próximo Horus, que tomará la corona blanca y la corona roja y reclamará las dos tierras por derecho. El titular real grabó estas verdades en piedra. Estaba el nombre de Horus, el nombre de las dos damas, el Horus dorado y el nombre del trono unido al nombre personal dentro del óvalo del cartucho. Todo ello era una teología escrita como gramática. La coronación escenificaba la victoria de la legitimidad sobre la fuerza. El gobernante tomó las coronas del sur y del norte, recibió el mayal y el cayado e hizo ofrendas a la Eniad para declarar que defendería a Mart y se opondría a Isfet. Cuando un reinado comenzaba tras una época de agitación, los textos y las escenas insinuaban que Horus había vencido por fin a Seth. Cuando un rey impartía justicia, se decía que presentaba a Maat a los dioses como su primer deber de cada amanecer. En Los ladrones durante las grandes fiestas, los oráculos respondían con gestos y giros a las preguntas del pueblo, y sus juicios se trataban como ecos de aquel consejo primigenio. En Abidos, en Busous, en Memphis, el ciclo de Osiris y Horus se representaba en diferentes dialectos rituales. En Edfu, en la época de los Tomies,
Las paredes del templo registran las luchas de Horus y Seth a lo largo de los pantanos y los lagos, como para sellar para siempre el veredicto al que llegaron los antepasados. Un agricultor del delta que plantó un lecho de Osiris en suelo húmedo. Un noble que llevaba el ojo de Baj-Het en el pecho. Una reina que tomó el título de esposa de Amón y caminó en procesión con el cistrum en la mano. Todos ellos vivían dentro de la historia que decía que el orden volvería y que un hijo legítimo sanaría lo que se había roto. El mito para los egipcios no era un cuento que se contaba junto al fuego para pasar la noche. Era una carta del Estado y una promesa a los muertos y una bomba para los vivos. Y se transportaba por el río de provincia en provincia hasta que parecía tan antiguo como las estrellas que nunca se ponían. En la estación en que se sembraron los campos y el aire se llenó del dulce aroma de la primera promesa de crecimiento, Abydos se convirtió en una escritura en movimiento. Los sacerdotes subieron el santuario de Osiris al barco Nesmet y emprendieron una ruta que era en parte camino y en parte recuerdo, desde el templo, pasando por la ciudad, hasta los campos de arena que albergaban las antiguas tumbas. La procesión se desarrolló como un libro viviente. Wepoat iba delante con su estandarte, abriendo el camino. Los músicos marcaban el ritmo para las filas de servidores vestidos de blanco que llevaban ofrendas en cestas y jarras. Se cantaba a Isis y Nepus con voces que subían y bajaban como la luz de una lámpara al viento, lamentándose y conjurando al mismo tiempo. La multitud observaba un combate escenificado entre los compañeros de Horus y los hombres de Seth, una contienda ritual en la que el orden debía vencer para que la semilla brotara. En el lugar de descanso del dios, los sacerdotes plantaban los jardines de Osiris, figuras con forma de molde llenas de limo del Nilo y cebada que reverdecerían en pocos días, y prometían que la vida no había terminado. La estrella de Kenof nos cuenta cómo un enviado real preparó la barca, luchó contra los enemigos de Osiris y purificó el camino tan fiel al deber como cualquier soldado en la frontera. En siglos posteriores, las paredes de los templos de Edfu y Dendera registraron los calendarios festivos mes a mes, enumerando los días de procesión y las recetas de incienso y pasteles sagrados, y las raíces que conectaban los patios, las casas de nacimiento y los puertos fluviales, las propias vías de procesión, eran monumentos a la fe. En Karach, una avenida de esfinges se extendía en su día hasta Luxor, un río de piedra por el que Amón viajaba cada año para que los ladrones pudieran ver a su dios y el dios pudiera ver a su pueblo. Las fiestas de los ladrones eran un diálogo entre los vivos y los muertos y entre la ciudad y sus dioses. En la hermosa fiesta del valle, la barca de Amón cruzaba el río para visitar la orilla occidental, donde los acantilados de la necrópolis se elevan como las costillas del mundo. El dios entraba en los templos de mampostería y el pueblo festejaba entre las tumbas, compartiendo la comida con los difuntos benditos, como si una gran familia se hubiera reunido en un patio al atardecer. En la fiesta de Opet, Amón, Mut y Khonsu abandonaban Kararnach y se trasladaban al templo de Luxor. Las barcas descansaban en estaciones intermedias mientras las multitudes se agolpaban y elevaban sus peticiones. A lo largo de estas rutas se daban oráculos. Se podían hacer preguntas al dios en su santuario, que se balanceaba sobre los hombros de los sacerdotes, y los portadores sentían el peso de la respuesta divina. Un movimiento hacia adelante podía interpretarse como un sí, y un retroceso como un no. Se registraban juicios sobre herencias y linderos, resoluciones sobre disputas demasiado amargas para los ancianos locales e incluso respaldos a futuros reyes. El pueblo de Dire el Medina dejó testimonio de que apelaron a Amón y a Moretzta cuando las disputas desgarraron su pequeña aldea y creyeron que el dios les había escuchado. Las orejas talladas en los votivos declaraban que el santuario era un lugar donde se escuchaban las oraciones. En esos momentos, la separación entre el templo y la calle se disolvía. El dios emergía de la fresca oscuridad del santuario hacia el sol y el polvo, y la ciudad se convertía en un tribunal móvil donde la voluntad divina satisfacía las necesidades humanas. Los reyes aprendieron a hablar en el lenguaje de estos derechos cuando necesitaban unir un país dividido. Tras las guerras civiles del primer periodo intermedio, Mentuhotep de los ladrones reunió las dos tierras y construyó su templo aterrazado contra los acantilados de Delbari, un lugar donde la montaña y el santuario se abrazan solemnemente. Allí vinculó su gobierno al culto de Osiris y al favor marcial de Montau, presentándose como el Horus que restaura el orden tras el caos. El Imperio Medio perfeccionó este arte de la política sagrada. La profecía de Neferti, ambientada en la corte de un rey anterior, pero probablemente compuesta para Amenat, predijo la llegada de un gobernante del sur que sanaría la tierra. Un espejo sostenido ante la nueva dinastía para reflejar la legitimidad con una luz sagrada. La historia de Sinuei, un relato de exilio y regreso, concluía con la misericordia de un rey que vestía a un siervo fiel para su entierro y actuaba así como administrador de Maat en la vida y en la muerte. Senus dotó a Karnak y Abydos,
y el tráfico de peregrinos aumentó, y con él la sensación de que el trono y los dioses remaban en el mismo barco. Cuando los Hicsos fueron expulsados, Amos talló esa victoria como una restauración del culto divino. Los templos se reabrieron y se dotaron de fondos, y se dijo que los antiguos derechos volvían a respirar. Amenhotep, hijo de Apu, y los reyes posteriores construyeron colosales patios y pilones en Luxor, diseñados para las procesiones de Opet, de modo que el viaje anual de Amón pasara bajo sus nombres. Hatshepsut llenó su templo con escenas de un nacimiento divino en el que el propio Amón se acerca a su madre y da forma a su carro en un torno de alfarero. Una afirmación de que ella no solo heredó un trono, sino que fue creada para él en el taller de la creación. Tutmosis IV dejó un sueño entre los poros de la esfinge de Giza, contando cómo el monumento enterrado le habló en sueños y le prometió la realeza si limpiaba la arena. Un trato entre el cuidado de la santidad antigua y el don del poder. En la era de Ramsés, las fiestas se convirtieron en escenarios tanto para la presencia real como para la gracia divina. Ramsés II alineó el río con pilones, cortes y estatuas que observaban el paso de las procesiones. Y celebró jubileos que proclamaban el vigor y el dominio legítimo. Sus escribas inscribieron relatos de victorias y tratados. Y sus sacerdotes llenaron los calendarios con pasos rituales precisos para cada día de cada fiesta. Una coreografía que mantenía el tiempo mismo obediente. Los oráculos influían tanto en la política como en la vida privada. Estelia y Óstrica, de los ladrones y del pueblo de los constructores de tumbas, muestran que los juicios divinos resolvían litigios, nombraban a los líderes del trabajo y, a veces, castigaban a los funcionarios que habían incumplido su deber. El sumo sacerdote de Amón en los ladrones se hizo poderoso en parte porque las fiestas y los oráculos lo convirtieron en el rostro diario del dios para una ciudad que creía. Cuando los tiempos se oscurecieron, volvió el mismo lenguaje de restauración. Después de que el dios En fuera elevado por encima de todos y los antiguos cultos callaran, un joven Tutankamón emitió su decreto de restauración, en el que decía que los templos se habían convertido en ruinas, que las ofrendas habían cesado, que los dioses se habían alejado y que ahora los altares volvían a humear y las estatuas estaban vestidas. El pueblo no necesitaba una lección para comprender esta afirmación. Habían visto una luna llevada por sus calles. Habían probado el pan bendito que provenía de los altares después de las ofrendas. Entendían que restaurar una fiesta era restaurar un pacto. Así, las representaciones de la pasión, las procesiones y los oráculos no eran adornos alrededor del trono. Eran el marco que mantenía la imagen estable. El país veía a sus dioses moverse y hablar. Y veía a sus gobernantes arrodillarse y presentar a Maat a la clara luz de la mañana. Era una política de tiempo sagrado en la que el propio calendario llevaba consigo promesas y pruebas. En el mes de la cosecha, los jardines de Osiris se volvían verdes en pocos días. En los días de Opet, el dios visitaba el corazón de la ciudad. En los días del valle, los vivos abrazaban a sus muertos como compañeros. El trono hablaba a través de estos ritmos, y el pueblo respondía. Cuando llegaba la guerra, los reyes juraban reconstruir un santuario. Cuando llegaba la hambruna, los sacerdotes leían los antiguos registros para saber qué ofrendas habían asegurado una mayor crecida en años anteriores. En los años tranquilos, los derechos giraban como un molino y molían el grano de la fe para convertirlo en el pan de la confianza diaria. Egipto perduró tanto tiempo porque sabía cómo hacer que la fe caminara bajo el sol y cómo llevar el río del mito a las calles. En la estación en que se sembraban los campos y el aire se llenaba del dulce aroma de la primera promesa de crecimiento. Abidos se convertía en una escritura en movimiento. Los sacerdotes subían el santuario de Osiris a la barca Nesmet y partían por una ruta que era en parte camino, y en parte recuerdo, desde el templo, a través de la ciudad, hasta los campos de arena que albergaban las antiguas tumbas. La procesión se desarrollaba como un libro viviente, encabezado por su estandarte como abridor de caminos. Los músicos marcaban el ritmo para las filas de servidores vestidos de blanco que llevaban ofrendas en cestas y jarras. Se cantaba a Isis y Nepus con voces que subían y bajaban como la luz de una lámpara al viento, lamentándose y conjurando al mismo tiempo. La multitud observaba un combate escenificado entre los compañeros de Horus y los hombres de Seth, una contienda ritual en la que el orden debía vencer para que la semilla brotara. En el lugar de descanso del dios, los sacerdotes plantaban los jardines de Osiris, figuras con forma de molde llenas de limo del Nilo y cebada que en pocos días reverdecerían y prometerían que la vida no había terminado. El Estala de Iconit nos cuenta cómo un enviado real preparó la barca, luchó contra los enemigos de Osiris y purificó el camino tan fiel a su deber como cualquier soldado en la frontera. En siglos posteriores,
Las paredes de los templos de Edfu y Dendera registraron los calendarios festivos mes a mes, enumerando los días de procesión y las recetas de incienso y pasteles sagrados, y las raíces que conectaban los patios, las casas de nacimiento y los puertos fluviales. Las propias vías procesionales eran monumentos a la fe. En Karach, una avenida de esfinges se extendía en su día hasta Luxor, un río de piedra por el que Amón viajaba cada año para que los ladrones pudieran ver a su dios y el dios pudiera ver a su pueblo. Las fiestas de los ladrones eran un diálogo entre los vivos y los muertos y entre la ciudad y sus dioses. En la hermosa fiesta del valle, la barca de Armón cruzaba el río para visitar la orilla oeste, donde los acantilados de la necrópolis se elevan como las costillas del mundo. El dios entraba en los templos mortuorios y el pueblo festejaba entre las tumbas, compartiendo la comida con los difuntos benditos, como si una gran familia se hubiera reunido en un patio al atardecer. En la fiesta de Opet, Amón, Mut y Khonsu abandonaban Karnak y se trasladaban al templo de Luxor. Las barcas descansaban en estaciones intermedias mientras las multitudes se agolpaban y elevaban sus peticiones. A lo largo de estas rutas se daban oráculos. Se podía hacer preguntas al dios en su santuario, que se balanceaba sobre los hombros de los sacerdotes, y los portadores sentían el peso de la respuesta divina. Un movimiento hacia adelante podía interpretarse como un sí, y un retroceso como un no. Las estelas registran juicios sobre herencias y linderos, resoluciones sobre disputas demasiado amargas para los ancianos locales e incluso el respaldo a futuros reyes. El pueblo de Deel Medina dejó testimonio de que apelaron a Amun y a Meritziger cuando las disputas desgarraron su pequeña aldea, y creyeron que el dios les había escuchado. Las orejas talladas en acero votivo declaraban que el santuario era un lugar donde se escuchaban las plegarias. En esos momentos, la separación entre el templo y la calle se disolvía. El dios emergía de la fresca oscuridad del santuario hacia el sol y el polvo, y la ciudad se convertía en un tribunal móvil donde la voluntad divina satisfacía las necesidades humanas. Los reyes aprendieron a hablar en el lenguaje de estos derechos cuando necesitaban unir un país dividido. Tras las guerras civiles del primer periodo intermedio, Menuhotep de los ladrones reunificó las dos tierras y construyó su templo con terrazas contra los acantilados de Dir el-Bahari, un lugar donde la montaña y el santuario se abrazan solemnemente. Allí vinculó su gobierno al culto de Osiris y al favor marcial de Montau, presentándose como el Horus que restaura el orden tras el caos. El Imperio Medio perfeccionó este arte de la política sagrada. La profecía de Neferti, ambientada en la corte de un rey anterior, pero probablemente compuesta para un hombre, predecía la llegada de un gobernante del sur que sanaría la tierra. Un espejo sostenido ante la nueva dinastía para reflejar la legitimidad con una luz sagrada. La historia de Sinuhei, un relato de exilio y regreso, concluía con la misericordia de un rey que vestía a un siervo fiel para su entierro y actuaba así como administrador del martirio en la vida y en la muerte. Senusret dotó a Karnak y Abidos, y el tráfico de peregrinos aumentó, y con él la sensación de que el trono y los dioses remaban en el mismo barco. Cuando los Hyksos fueron expulsados, Amos talló esa victoria como una restauración del culto divino. Los templos se reabrieron y se dotaron de recursos, y se dijo que los antiguos derechos volvían a respirar. Amenhotep, hijo de Apu, y los reyes posteriores construyeron colosales patios y pilones en Luxor, diseñados para las procesiones Ab, de modo que el viaje anual de Amón pasara bajo sus nombres. Hatshepsut llenó su templo con escenas de un nacimiento divino en el que el propio Amón se acerca a su madre y Cum da forma a su carro en un torno de alfarero. Una afirmación de que ella no solo heredó un trono, sino que fue creada para él en el taller de la creación. Tutmosis IV dejó un sueño entre los poros de la esfinge de Giza, contando cómo el monumento enterrado le habló en sueños y le prometió la realeza si despejaba la arena. Un trato entre el cuidado de la santidad antigua y el don del gobierno. En la era de Ramsés, las fiestas se convirtieron en escenarios tanto para la presencia real como para la gracia divina. Ramsés II alineó el río con pilones, tribunales y estatuas que observaban el paso de las procesiones. Y celebró jubileos que proclamaban el vigor y el dominio legítimo. Sus escribas inscribieron relatos de victorias y tratados. Y sus sacerdotes llenaron los calendarios con pasos rituales precisos para cada día de cada fiesta. Una coreografía que mantenía el tiempo mismo obediente. Los oráculos influían tanto en la política como en la vida privada. Stil y Ostrika, de los ladrones y del pueblo de los constructores de tumbas, muestran que el juicio divino resolvía los litigios, nombraba a los líderes del trabajo y, a veces, castigaba a los funcionarios que habían incumplido su deber. El sumo sacerdote de Amón en los ladrones se hizo poderoso en parte porque las fiestas y los oráculos lo
convirtieron en el rostro cotidiano del dios para una ciudad que creía. Cuando los tiempos se oscurecieron, volvió el mismo lenguaje de la restauración. Después de que el dios Atón se elevara por encima de todos y los antiguos cultos callaran, un joven Tutankamón emitió su decreto de restauración, que decía que los templos se habían convertido en ruinas, que las ofrendas habían cesado, que los dioses se habían alejado y que ahora los altares volvían a humear y las estatuas estaban vestidas. El pueblo no necesitaba una lección para comprender esta afirmación. Habían visto a Amón ser llevado por sus calles. Habían probado el pan bendito que provenía de los altares después de las ofrendas. Entendían que restaurar una fiesta era restaurar un pacto. Así, las representaciones de la pasión, las procesiones y los oráculos no eran adornos alrededor del trono. Eran el marco que mantenía la imagen estable. El país veía a sus dioses moverse y hablar. Y veía a sus gobernantes arrodillarse y presentar ofrendas a la clara luz de la mañana. Era una política del tiempo sagrado en la que el propio calendario llevaba consigo promesas y pruebas. En el mes de la cosecha, los jardines de Osiris se volvían verdes en pocos días. En los días de Opet, el dios visitaba el corazón de la ciudad. En los días del valle, los vivos abrazaban a sus muertos como compañeros. El trono hablaba a través de estos ritmos, y el pueblo respondía. Cuando llegaba la guerra, los reyes juraban reconstruir un santuario. Cuando llegaba la hambruna, los sacerdotes leían los antiguos registros para saber qué ofrendas habían asegurado una mayor crecida en años anteriores. En los años tranquilos, los derechos giraban como un molino y molían el grano de la fe para convertirlo en el pan de la confianza diaria. Egipto perduró tanto tiempo porque sabía cómo hacer que la fe caminara bajo el sol y cómo llevar el río del mito a las calles. La noche en Egipto pertenecía a pequeños dioses que sonreían en la oscuridad. Cuando la última lámpara se apagaba, el patio se enfriaba y los chacales aullaban desde las orillas del canal. Una familia dormía bajo vigas pintadas, vigilada por rostros que eran a la vez feroces y amables. En los armazones de las camas, las cucharas para cosméticos y los mangos de los espejos, en los abanicos, los colgantes y las paletas para la música, los mismos guardianes aparecían una y otra vez, tan familiares como las manos de una madre. Sus nombres se pronunciaban en voz baja y entre risas. Se solicitaba su ayuda con la constancia de la costumbre. Los grandes templos alimentaban al sol y coronaban a los reyes. Pero eran estos seres más pequeños los que se situaban en el umbral del dormitorio y en la puerta de la sala de partos y en el silencio que sigue al llanto de un niño. Todo ello se basaba en una convicción más antigua que las pirámides. El mundo mismo había sido creado con un poder que los egipcios llamaban Eka. No se trataba de un engaño. Era una fuerza sancionada, una propiedad de la creación que los dioses ejercían y que los sacerdotes y curanderos aprendían a utilizar de forma mesurada. En los hechizos más antiguos de los ataúdes, una voz que se autodenomina Eka afirma haber existido antes que los demás dioses y haber dado aliento a sus obras. El credo Meite que alaba a Pe dice que el mundo fue moldeado en el corazón y pronunciado con la lengua, y que los nombres dan existencia. Si el cosmos está hecho por el pensamiento y la palabra, entonces las palabras bien pronunciadas y los signos bien hechos no solo describen el mundo, lo empujan, lo estabilizan, desvían sus daños. El rey invocaba a Eka cada amanecer cuando levantaba Maat ante la estatua oculta y recitaba la fórmula de ofrenda. La comadrona y el sacerdote del pueblo hacían lo mismo cuando dibujaban un círculo alrededor de una mujer en trabajo de parto y cantaban los nombres de aquellos que protegen. En tales acciones, la creencia tocaba el arte y nunca lo abandonaba. En el centro del panteón doméstico se encontraba Biis, el enano con melena de león y corona de plumas, con cuchillos en la boca y músico cuando se necesitaba más risa que miedo. Se apoya en los pies de las camas talladas en madera dura. Baila sobre los mangos de los espejos donde las mujeres se pintaban los ojos de verde y los labios de rojo. Agita un sonajero sobre un bebé que llora hasta que las sombras se retiran. Su feo encanto era intencionado. Su rostro torcido aterroriza a lo que se arrastra en la noche. El erudito que abre un armario en un museo de nuestra época todavía encuentra abejas asomándose desde colgantes de cian azul, paletas de cosméticos y pequeños badajos de cobre utilizados para marcar el tiempo durante las fiestas. Junto a él se encuentra Toberret, la grande, una hipopótamo embarazada erguida sobre sus patas traseras, con el lomo y la cola de un cocodrilo y una barriga redonda que proclama su cargo. Lleva el signo Sar de protección o Elanc y su imagen cuelga de cordones sobre el vientre de las mujeres embarazadas. En la mente de la gente, ella vigilaba como una comadrona experimentada que ha visto partos difíciles y no se asusta. Juntos, estos dos, junto con protectores con cabeza de león, cazadores de serpientes y demonios amistosos con cuchillos, formaban una valla alrededor del hogar.
Las herramientas de esa valla aún se pueden sostener en la mano. De la China central, las casas y las tumbas provienen varitas talladas en marfil de hipopótamo. Una estrecha media luna grabada con escenas abarrotadas de seres protectores. Un enano con melena leonina y tocado emplumado camina con un cuchillo. Una serpiente de cuello largo se retuerce. Una mujer con cabeza de rana levanta una espada. Un gato acecha a un escorpión. No se trata de decoraciones sin sentido. La varita se dibujaba alrededor de la madre y el niño para marcar un límite sagrado. Se pronunciaban palabras que invitaban a los ayudantes representados a acudir. El hipopótamo que antaño hundía embarcaciones en el río ahora custodia la cuna en forma de colmillo. El cocodrilo cuyas fauces temían los pescadores ahora presta su torreón trasero como señal de que la fuerza peligrosa ha sido domesticada y puesta al servicio. Los gigantes más dóciles del panteón también llegaron a casa. Ateror entró en los patios con las risas de las mujeres y el estruendo de la música. En las fiestas, pero también por las tardes después del trabajo, se agitaba el saieste y se balanceaba el collar de manatines para complacer a la señora de Denderea, patrona de la música, el amor y la buena bebida. Las placas pintadas muestran sus orejas de vaca asomando por debajo de una peluca mientras saluda a los fieles con una calidez propia tanto de las madres como de las tabernas. Bastet, la gata de Bubastice, se acurrucaba alrededor de las puertas y ahuyentaba a los bichos y la mala suerte con igual energía. Las familias tenían gatos porque los querían y porque eran útiles, y en algún momento de esa compañía surgió una devoción que llenó el delta de ofrendas votivas de bronce con forma de gato y dejó suaves huellas en innumerables hogares. Heródoto, un extranjero curioso y a veces crédulo, escribió sobre una gran fiesta en Bubastis, donde la gente navegaba por los canales y se divertía, gritando y agitando sonajeros. Detrás del color se esconde una verdad que los egipcios llevaban consigo a todas partes. La alegría es una forma de piedad. La música, el perfume y la comida compartida alegran a los dioses, y los dioses, a su vez, hacen que la casa se sienta segura. Los amuletos eran la gramática de esta devoción cotidiana. Eran pequeñas palabras de poder que se llevaban sobre la piel, cada una con un significado aprendido tanto por molineros como por nobles. El ojo de Bajet alejaba la enfermedad y la envidia y sanaba el cuerpo. El pilar de Yet estabilizaba la columna vertebral y prometía bienestar después de una caída. El nudo de Isis ataba una bendición alrededor de la sangre. El Ankh ofrecía una vida tan sencilla e indiscutible como el agua. Los escarabajos grabados con hechizos o simples nombres se calentaban contra el pecho y susurraban al corazón que debía ser ligero cuando llegara el momento de la pesada. Los materiales importaban. Los abanicos azules y verdes brillaban como el agua clara y los campos frescos si se consideraban potentes. El cornalina ardía como el sol y era bueno para el vigor. El lapislázuli evocaba el cielo nocturno y el cabello de los dioses. El oro era la carne de Ra. Los talleres de ciudades como Laon y Memphis cocían bandejas de amuletos de fiam por centenares. Los moldes repetían las mismas formas sagradas hasta que el propio horno parecía entonar una letanía. Un comprador no necesitaba un sacerdote para beneficiarse, aunque la bendición en una capilla unía el objeto al dios. Una madre podía comprar un pequeño paquete de protección para un niño con la misma facilidad con la que compraba pan. Cuando se colocaban sobre un recién nacido o se ataban a la muñeca de un viajero, estos signos no eran solo decoración. Eran la sintaxis de la esperanza. Eker no se limitaba a la protección. Curaba. Esa verdad está presente en todos los papiros médicos. El papiro Evas contiene recetas para la tos y para el malestar estomacal, para el dolor de muelas, para las quemaduras que no cicatrizan, cada una con una planta, una resina o un emplasto. Y a menudo con palabras que hay que pronunciar. Se cubre la herida con una mezcla de miel y grasa, y el sanador le susurra al demonio que salga del cuerpo. El papiro médico de Londres ofrece tratamientos para los dolores del útero y para las picaduras de criaturas que aman los canales. El papiro de Brooklyn recopila conocimientos sobre serpientes y escorpiones, nombrando cada variedad y el resultado probable, recitando invocaciones a los dioses mientras se aplica aceite o cerveza y hierbas prensadas. En estas páginas no hay disputa entre la medicina y la magia. Son dos manos unidas. El practicante es un siervo de Sekhmet cuando hay que alejar la ira. De Thoth cuando el aprendizaje debe ser exacto y de Isis cuando se necesita la magia de una madre más que cualquier amuleto. El lector puede sentir la presencia de la enfermedad real en estas líneas y la paciencia con la que los egipcios la afrontaban. La expresión más vívida de la curación se encuentra en la piedra pulida. En los santuarios de las ciudades y en las casas de clase alta, había estatuas de Horus, talladas con un dios niño de pie sobre cocodrilos y agarrando serpientes y escorpiones con sus puños.
La imagen es una muestra de confianza. El daño es capturado y reducido. Alrededor de la imagen hay hechizos en los que Isis cuenta cómo salvó a su hijo del veneno y cómo invoca a Rapara, que abra los canales de la vida. El mayor de estos monumentos es el Metanik Stala, tallado en la última dinastía nativa y cubierto por todos lados con invocaciones y mitos. El uso ritual es práctico y hermoso. Se vierte agua sobre la superficie y se deja correr por las palabras talladas. El paciente bebe esa agua que ahora lleva la fuerza del texto. Es la misma lógica que la ofrenda que se vuelve divina porque se pronuncia un nombre. El líquido toma la forma de la escritura y transfiere esa forma al cuerpo. En innumerables casas, los sorbos más pequeños funcionaban con la misma gracia. A un niño que lloraba por una picadura se le daba agua lavada un poco sobre cocodrilos, mientras una madre recitaba versos que se sabía de memoria. Otros derechos se movían entre el hogar y el templo según las necesidades. Un hombre podía llevar un pequeño papiro con un hechizo contra las pesadillas atado al cuello con un cordón de lino. Una mujer en trabajo de parto podía sentarse en un taburete de parto tallado con taberit, de modo que el propio asiento le recordara al cuerpo que estaba siendo ayudado. Una puerta podía estar pintada con la escena de un guardián con cabeza de león que impedía el paso a lo que no debía entrar. Un comerciante ambulante podía llevar un santuario en miniatura con una pequeña abeja pegada a un palo para poder plantar a su protector en la tierra junto al fuego por la noche. El sacerdote Lect que servía en la gran casa de un dios a veces hacía visitas a los hogares a cambio de una tarifa, leyendo su libro de rituales, colocando pan y cerveza en una sencilla ofrenda ante una imagen de arcilla y luego quemando incienso para que la esquina de la casa oliera durante un tiempo como la corte sagrada. Los pobres no carecían de estas cosas. La arcilla se puede moldear con las manos. Y una línea rayada por un niño puede invocar a un dios si se pronuncia con amor. Se vigilaba la frontera entre los amuletos legales y la brujería dañina, aunque rara vez con la furia que se vio en épocas posteriores. El Estado castigaba a quienes escribían maldiciones a un vecino o se atrevían a apuntar al rey con palabras venenosas. Las historias de la época en que se mezclaban las costumbres griegas y egipcias hablan de príncipes que coleccionaban libros de poder y a veces los utilizaban indebidamente, y de las severas lecciones que seguían. Sin embargo, la práctica cotidiana del Eka no era temida. Era una obligación, tanto como un privilegio, proteger a un recién nacido. Bajar la fiebre con palabras y con pus, colgar un amuleto antes de un viaje, plantar una pequeña cama de Osiris en una temporada de dudas. Eran gestos con los que una familia mantenía la fe en la primera mañana. En esta esfera más tranquila, los dioses mostraban sus rostros tiernos. Una luna podía estar oculta y ser vasta en Cararnach, pero en un patio era el viento del norte que un padre pedía para su hijo. Ateror era menos una diosa de las estrellas que una copa de cerveza dulce y una canción que aliviaba el cuello. Después de tejer, Bastere no solo era la patrona de las ciudades, sino un animal cálido que enseñaba a los niños a ser amables. Las abejas eran la risa después de un día duro. Tarret era la mano firme en el muslo durante una contracción, cuando el mundo se reducía al aliento y al dolor. Los hechizos nunca olvidaban las verdades más grandes. Nombraron a Rayosiris y Tisepith y Retet y Sekhmet en sus lugares correspondientes y trazaron las primeras historias como si fueran nuevas cada vez. Pero en las primeras horas de la madrugada, bajo los techos planos, la mitología se convirtió en un arte del cuidado. Las estatuas sonríen y fruncen el ceño y blanden cuchillos sobre varitas de marfil porque la gente sabía que el miedo cede ante las imágenes de valentía. Los pequeños aceros vierten agua porque la gente sabía que las palabras pueden hundirse en la materia y luego en la carne. El Eka pronunciado correctamente era la parte que le correspondía al pueblo en la creación. Era la forma en que una familia en una casa de ladrillos de barro participaba en el duelo del mundo. Cuando el último color se desvaneció del patio y la chimenea arrojó su pequeño corazón rojo, un Egipto diferente comenzó a hablar. Hablaba en bajas oraciones ante un nicho decorado con dorados, donde una imagen de arcilla se sentaba entre lotos secos y la mecha de una lámpara de platillo. Hablaba en el susurro de una mujer que tocaba un colgante de torret y pedía una noche tranquila para el niño que amamantaba. Hablaba en el rasguño de una pluma de caña sobre un potur que se convertiría en un mensaje para un abuelo enterrado hacía mucho tiempo. Los templos coronados con pilones y obeliscos dominaban las riberas del río durante el día, pero la antigua religión estaba igualmente viva en las habitaciones donde se cocía el pan y se secaba la ropa, donde los gatos dormían en suelos frescos y donde el suave susurro de la ropa blanca era una respuesta al miedo. La casa tenía su propia liturgia. Una estantería en la sala principal o un nicho poco profundo en la ventana albergaban un pequeño altar.
Una pequeña estrella pintada mostraba a un dios con una mano extendida o un par de orejas humanas que prometían escuchar. Una abeja azul se apoyaba en un cuenco de cebada y una ramita de henna. Una mesa de ofrendas modelo esperaba migas y gotas de cerveza. Se pronunciaban nombres. El aire cambiaba. El parto atraía a los dioses. Cuando comenzaba el trabajo de parto, se marcaban los postes de la puerta con figuras de seres protectores. Y se trazaba un círculo con una varita de marfil de hipopótamo tallada y esculpida con una prensa de demonios. Amistosos que blandían cuchillos contra lo que no se podía ver. La mujer se sentaba en un taburete de parto en una habitación cálida y tenue. Las comadronas le frotaban las caderas con aceite perfumado y cantaban los nombres de Ateror y Toerit. Y el sacerdote Lek, si se podía contratar a uno, recitaba el cuento del pantano en el que Isis protegía a su hijo oculto de las mordeduras y el veneno. En una casa del Reino Medio, había un nacimiento pintado con una mujer bailando y un recién nacido y guardianes que sonreían con dientes afilados. Un cuadrado de barro sagrado por el arte y el uso. Un amuleto con el nudo de Isis tocaba el vientre. Cuando pasó la crisis y se oyó el primer llanto, un zumbido de abejas sacudió y se elevó la risa. Porque la risa misma era un amuleto. En los días siguientes, una cuna adornada con guirnaldas llevaba al niño bajo una puerta con una inscripción de bendición. Y se le daba de beber agua que se había vertido sobre un caballito sobre cocodrilos. Fresca, dulce y fuerte con palabras. El pecho ofrecía leche y los dioses ofrecían valor. Y la casa se convirtió en un templo hasta que la madre pudo levantarse y dar las gracias a quienes habían permanecido sentados toda la noche. El arte de curar se movía entre el patio y el santuario con la calma de la práctica. Una madre con un niño febril cocinaba a fuego lento una poción de higos y cerveza y se la daba mientras recitaba una frase que pedía a Sik que cambiara su rostro de ira a misericordia. Un padre colocaba una compresa de miel y lino sobre una quemadura y pronunciaba una pequeña confesión, prometiendo arreglar una disputa como parte de la cura. Si la picadura de un escorpión hinchaba una mano, la familia vertía agua sobre un ciprés tallado con el niño Horus, que pisa cocodrilos y aplasta serpientes, y bebía lo que había tocado los hechizos, como si las propias letras pudieran nadar por la garganta y sanar la sangre. Los pergaminos de Eber, las recetas de Londres y el rollo de serpientes de Brooklyn muestran cuánto se sabía y cuánto se esperaba. Cada amuleto repite la lógica de la creación. Una cosa con nombre tiene menos poder sobre quien conoce su nombre. A menudo se trataba a la enfermedad como a una persona y se le ordenaba que se marchara. La lección es constante. Los dioses dieron la palabra al mundo. Los humanos pueden responder con el habla, y con ese acto se mueven tanto la voluntad como el mundo. Los muertos no eran extraños en la casa. Sus puertas se alzaban en muros silenciosos al otro lado del río, pero su atención era bienvenida en las salas de estar de sus descendientes. Cuando los problemas se volvían persistentes, una persona podía escribir una carta a una madre fallecida, a un hermano o a una esposa. Enumeraba las quejas con la franqueza propia de la familia y suplicaba ayuda. Uno de estos cuencos conserva la queja de un marido de que su esposa le persigue porque él se ha casado con otra, seguida de una súplica para que ella cese si él ha tratado a los hijos de forma justa. Otro ostracón contiene la petición de un padre a los dioses para que curen la enfermedad de un nieto, con la promesa de una pequeña fiesta en la tumba si se atiende su petición. Estas cartas se llevaban al cementerio y se dejaban junto con sencillas ofrendas. Nos dicen que los egipcios creían que el amor y el deber no terminaban con el entierro. Los lazos permanecían y las palabras podían cruzar la frontera con la misma seguridad con la que una barca cruza de una orilla a otra. En las esquinas de algunas casas de la ciudad muerta de El Medina se colocaban curiosos bustos de piedra caliza, cabezas y hombros humanos con ojos grandes y una leve sonrisa que los estudiosos llaman figuras ancestrales. La gente colocaba flores y comida ante ellos y susurraba como se haría ante una persona que escucha. La casa estaba poblada por los seres queridos fallecidos, así como por los dioses, y a ambos se les podía pedir ayuda para reparar lo que se había desgastado. La aldea de los obreros de Dir el Medina ofrece la visión más clara de estas costumbres. La ciudad se encuentra en una alta meseta sobre los campos. Una ordenada doble hilera de casas de adobe se extendía a lo largo de una única calle donde los albañiles, pintores y talladores que esculpían las tumbas reales vivían con sus familias durante los reinados de los grandes reyes ladrones. Sus días se medían con precisión escribana. Trabajaban 8 días a la semana en el Valle de los Reyes y regresaban a sus hogares para descansar, donde reparaban sandalias, copiaban textos y bebían cerveza con sus amigos. Sus paredes estaban pintadas con imágenes de abejas y torretas y de la diosa Cobra Morextiger,
que vigilaba desde la cima piramidal sobre la necrópolis. Sus pequeñas capillas se alzaban en patios con estelas que mostraban manos levantadas en oración, a veces. Nada más que orejas talladas en filas, una declaración contundente de que el Dios escucha. La estela de un hombre llamado Nefarabu cuenta en sus líneas talladas cómo hizo mal y fue cegado por Meret Sega, cómo rezó y fue perdonado y volvió a ver, y cómo juró decir a los demás que la diosa es misericordiosa a la vez que severa. En un ostracón, un escriba copió un himno que invoca a Amón, el que acude a la voz del pobre y salva al tímido del fuerte. Otro fragmento conserva un libro de sueños que enumera las visiones oníricas y sus significados, buenos y malos, junto con breves consejos sobre qué hacer al despertar. Los habitantes de este pueblo consultaban a los oráculos cuando surgían disputas. El dios, en su santuario portátil, se balanceaba hacia adelante para decir sí, y hacia atrás para decir no, y los veredictos se escribían con el mismo cuidado que se ponía en el tallado de un cartucho real. Cuando los salarios fallaron en un año difícil bajo un rey cansado, estos artesanos organizaron la primera huelga registrada. Marcharon hacia un templo mortuario y gritaron su hambre a las imágenes de los reyes deificados. Una confesión sorprendente de que esperaban justicia de aquellos que se habían convertido en dioses. Eran piadosos y prácticos al mismo tiempo. Las canciones flotaban por estas calles y aún nos hablan. Los rollos de papiro de los ladrones contienen poemas de amor que invocan a Ateror como la amante del placer y describen a un joven que se unta el cabello con aceite dulce y espera fuera de la puerta de su amada, enfermo de nostalgia y echando suertes para ver una señal favorable. El cirio resuena en estos versos tan claramente como en el atrio de Dendera. Los poetas llaman a sus amantes hermanas y hermanos, al estilo del antiguo Egipto, y prometen traer mirra, granadas y collares de cuentas. Le piden a Ateror que los reúna a los dos en un patio donde las sombras de las palmeras se posan frescas como la sombra sobre el vino. En otras estrofas, una mujer habla y dice que buscará a su amado como Isis buscó a Osiris. Una promesa atrevida, y que vigilará como Tarret vigila la puerta de una sala de partos. Lo sagrado nunca está lejos de lo tierno. En las canciones de trabajo y las canciones de barco, y en los versos juguetones de los banquetes, los dioses son testigos íntimos y, a veces, cómplices. El tráfico entre la casa y el templo fluía en ambos sentidos todas las semanas del año. En los días de procesión pública, un dios salía en un santuario dorado y se movía por las calles. Una mujer en una puerta levantaba a su hijo hacia el mar. Un hombre con una falda de lino ofrecía una pequeña lámpara de aceite y un ramo de flores de maíz y pedía éxito en un juicio. El santuario se ralentizaba cuando las peticiones eran muchas, y los osos sentían la atracción de un sí o un no. Las mismas personas caminaban más tarde hacia las escaleras del río de un gran templo y recibían pan o cerveza, bendecidos que habían sido colocados ante la estatua y luego devueltos a los fieles como parte de la gracia. El pan sabía como cualquier otro pan, pero transmitía una confianza que no se puede medir fácilmente. En épocas más tranquilas, cuando no había procesiones, las familias hacían peregrinaciones a las capillas cercanas. Dejaban pequeñas figuras votivas de gatos para Bast o vacas para Ateror. Placas de feance con forma de orejas, ojos y manos. Un lenguaje de ofrendas tan constante como el pan de cada día. En la época tardía, la gente a veces llevaba pequeños decretos de un oráculo escritos en papiro y doblados en paquetes. Un amuleto hecho con una palabra oficial. El hilo conductor es sencillo. Se creía que una promesa pronunciada por un dios o ante un dios se aferraba a las cosas. Uno podía llevar esa promesa contra el corazón y sentirse más valiente. Bajo estos derechos corre un río de ética. El libro de los muertos enseña que el corazón debe equilibrarse con la pluma y que la confesión negativa es una lista de decencias muy humanas. La estela de Dea el Medina y las oraciones de la gente común repiten la misma lección en un lenguaje sin adornos. He cumplido mi palabra. He medido con justicia. No he robado en el templo. No he engañado a una viuda. He alimentado a mi anciana madre. El altar de la casa no era solo un lugar para pedir. Era un lugar para recordar. Un hombre que bebió demasiado en un banquete colgó un bajeti sobre su cama y prometió mejorar. Un escriba que redujo una ración escribió una oración y la llevó escondida bajo su cinturón hasta que hubo reparado el daño. Una mujer que chismeó y causó dolor llevó un pequeño pan a la estatua de Ateror y lo dejó con lágrimas. Y luego se fue a casa y cayó su lengua. El mito estableció el patrón. Eka proporcionó las herramientas. La vida doméstica proporcionó los ensayos diarios de la conciencia. Si uno se encuentra en una casa restaurada en Dar el Medina a última hora de la tarde y mira las marcas talladas en el yeso de un santuario privado,
El contorno de un dios y los tenues rastros de un ramo de flores y los nombres de una familia. La distancia entre el rey y el plebeyo se derrumba. El sol sigue poniéndose detrás de la cresta donde se encuentra el valle real. El desierto exhala su aliento seco. Un niño corre por la calle y deja una huella en el polvo. Dentro de la casa, una mujer alisa una estela con la palma de la mano y enciende una lámpara. No pide nada grandioso, solo un parto seguro, que baje la fiebre, que una disputa termine con justicia, una cosecha que llene las jarras. Habla con las abejas y con Toberet, con Amun, que escucha, y con Merit Sega, que observa, y mira las orejas de la piedra y cree que alguien la escucha. En esos momentos, la mitología egipcia se vuelve totalmente cercana. La creación no es solo un dios en una primera colina. Es un círculo dibujado alrededor de una cama. El juicio no es solo una balanza en un gran salón. Es un corazón que elige ser bondadoso. Los dioses caminan en procesión por los grandes patios de Cararnach, pero también se sientan en silencio en una estantería en una habitación que huele a pan y humo, y asienten cuando un padre cansado susurra sobre su hijo dormido. Los años de división comenzaron con un rumor que surgió de los pantanos del norte y se convirtió en un hecho que pesaba como una losa sobre el pecho de las dos tierras. Los jefes extranjeros habían establecido una corte en el delta. Controlaban los puertos orientales y las largas desembocaduras del Nilo. Llamaron a su capital Avaris y tomaron el título de reyes. Las épocas posteriores los llamarían los Hicsos, gobernantes de las tierras altas que bajaron a las verdes llanuras. No eran ajenos a las costumbres egipcias. Escribían sus nombres en cartas, tenían escribas y hacían ofrendas de la forma adecuada. También eran nuevos. Trajeron el caballo y el carro veloz y favorecieron a un dios de la tormenta al que los egipcios llamaban Seth. Cuando vestía ropas egipcias y Baal cuando hablaba con voz levantina. En Avaris se levantaron santuarios donde Seth, señor del trueno, adquirió la fuerza de un cielo extranjero. En sus casas, la gente rezaba como siempre había hecho. En sus cortes, los invasores adoptaron la pompa del sur. En el recodo del río donde se escondían los ladrones, una estirpe nativa mantuvo su dignidad y afiló sus espadas. Los dioses observaban desde las cimas de las colinas y las orillas del río y aprendían nuevos nombres sin renunciar a los antiguos. El segundo periodo intermedio se extendió como una cuerda tirada por ambos extremos. En Thebes, los hombres juraban por Amón, el oculto que escucha en el viento, y por Montu, el toro de la guerra, cuya pluma se agitaba cuando los carros salían de la puerta. En el delta, los hombres juraban por Seth, señor de la avaricia, que podía traer la lluvia y la victoria, y cuyo rostro miraba desde los sellos con el hocico de una bestia del desierto. Las historias crecieron en torno a las dos cortes. Una cuenta que Apous, del norte, envió un mensaje a Cainenrey, de los ladrones, para que silenciaran a los hipopótamos del lago sagrado porque sus bramidos impedían dormir al rey del norte. Es una fábula insultante, pero encierra una fría verdad. La disputa se planteó como una ofensa al martirio. Lo que era propio de los ladrones era una ofensa a la avaricia. Los reyes Tran convirtieron la guerra en un sacramento. El Camus Taylor habla de hacer retroceder a los norteños y romper sus barcos, y de reabrir los templos cuyas puertas habían quedado en silencio. El juramento detrás de la lanza era religioso antes que político. Restaurar los derechos era volver a poner el mundo en orden. La frontera sangraba ideas además de hombres. En el Sinaí, en las minas de turquesa de Sarabit, las oraciones egipcias a Ateror, señora del cielo y de la piedra azul, se unieron a las lenguas de los trabajadores cananeos que grababan las primeras letras en la roca. En el delta y en las ciudades orientales, las deidades del levante se situaban junto a las egipcias en pequeños amuletos de acero. Rasef, el arquero, aparecía con plumas y barba, feroz y útil en el colgante de un soldado. Astarte y Anat, jinetes y doncellas guerreras de la ruta marítima, a veces compartían altar con Seth y, más tarde, en el Imperio Nuevo, los cuentos se convertirían en sus compañeros de armas. Cadés, diosa del deleite, aparecía desnuda sobre un león en paneles hechos para casas donde la risa no se consideraba profana. Los egipcios no se quebrantaron cuando se encontraron con estos rostros. Se inclinaron y luego se unieron. Llamaban a Armón con títulos que lo convertían en señor de todas las tierras extranjeras e incorporaban lo extraño a lo conocido, como un tejedor añade un hilo brillante a una tela vieja. En Memphis y Helópolis, los sacerdotes mantuvieron los altos credos de Parta y Ra sin rendirse. Mientras tanto, en los márgenes, la gente aprendió que un dios que protegía a los viajeros en el camino del desierto era tan bienvenido como un dios que gobernaba la puerta de una ciudad. Los Hicsos también aprendieron a su vez en Avaris.
Los arqueólogos han encontrado restos de suelos rituales egipcios y ricos entierros con formas nativas. Los reyes del norte utilizaban escribas egipcios y adoptaron costumbres reales. Su dios del trueno aceptaba incienso egipcio e himnos egipcios. Este intercambio no ablandó el hierro en los corazones de los príncipes tebanos. Los reyes del sur hablaban una y otra vez de la restauración. Seika-Enrai murió con heridas en el cráneo que parecían el informe contundente de una guerra cercana. Kamos avanzó hacia el norte con barcos y carros y dejó su jactancia grabada en piedra porque quería que los dioses la leyeran tanto como los hombres. Amos tomó Avarice a su debido tiempo y expulsó a los supervivientes hacia el levante. Los vencedores hicieron lo que habían prometido. Reabrieron los santuarios. Dotaron ofrendas. Reconstruyeron murallas y limpiaron santuarios y hablaron a los dioses con voces que no temblaban. Sin embargo, el recuerdo de la tormenta no se desvaneció. En reinados posteriores, una estrella conmemorativa en el norte contó 400 años para Seth de la avaricia, como si incluso aquellos que habían sufrido bajo su estandarte se vieran obligados a admitir que había tenido su época. El dios de la violencia necesaria siguió formando parte del mundo. Su imagen se erigía en lugares donde se requería fuerza, y su nombre se aferraba a soldados y reyes. Era propio del carácter de la tierra aceptar incluso a un dios enemigo si se le podía hacer trabajar para Maat. Hacia el sur, otra corriente se unió al río de la religión. En Nubia, la corte de Napata escuchaba a Amun en Jebel Baral, donde un acantilado con forma de serpiente enroscada proyecta una profunda sombra al mediodía. Este Armón era el mismo y no el mismo que Armón de los ladrones. Aquí era más antiguo y más repentino. Cuando los ejércitos tebanos marcharon hacia Cus, trajeron templos e himnos, y a cambio encontraron a Dan y otros dioses del sur esperando con largos recuerdos propios. Las dos tradiciones se abrazaron. En los siglos siguientes, los reyes nubios llevarían un día las coronas de Egipto y reclamarían la bendición de Amón de ambas montañas a la vez. Incluso en la época turbulenta de los Hicsos, Egipto aprendió que las fronteras no son muros. Son mercados donde se comercia con los dioses, se les casa, se les adopta y se les dan nuevos epítetos que hacen que el mapa del cielo se parezca al mapa de la tierra. El cambio comenzó suavemente en los ladrones cuando un joven rey levantó nuevos altares al sol y ordenó tribunales abiertos para un dios que no necesitaba muros. Nació como Amón, amado de Amón. Sin embargo, en los primeros años de su reinado, dirigió su mirada hacia un disco de luz llamado Adiez. Dentro del recinto de Karach, construyó grandes tribunales sin techo, bosques de mesas de ofrendas bajo el cielo abierto y pilones revestidos con pequeños bloques de piedra caliza que podían colocarse con rapidez. Allí, el sol no brillaba sobre una estatua velada en una cámara oscura. Caía de lleno sobre el pan y las flores, y sobre los toros sacrificados, mientras los sacerdotes cantaban nombres tan largos como un río. A medida que la devoción se agudizaba, también lo hacía la determinación. El rey se rebautizó como Akenatón, siervo de Latín. Los antiguos dioses retrocedieron. El nombre de Amón fue borrado de la piedra, incluso en las cartas del propio padre del rey. Los santuarios fueron sellados. Los ingresos que habían engordado los cultos antiguos se desviaron hacia nuevos graneros donde la luz del sol era la única imagen necesaria. En el 5º año, el rey buscó un nuevo horizonte. Navegó hacia el norte por el río y eligió un recodo donde los acantilados se abrían en una amplia bahía. Talló los límites en la roca viva y juró que esta tierra, a la que llamó Aketartan, el horizonte del, pertenecía al sol y a ningún otro dios. Una ciudad surgió con asombrosa rapidez. Había amplias calles y palacios con suelos pintados que mostraban agua, pájaros y árboles en flor. Y había dos grandes complejos de templos cuyos santuarios eran patios abiertos al cielo. El sol caía sobre miles de altares blancos como nieve que no se derrite. En los palacios, el rey y la reina Nefertiti aparecían en escenas que parecían más un álbum familiar que propaganda real. Se sentaban juntos bajo el disco cuyos rayos terminaban en pequeñas manos que ofrecían el anca a sus fosas nasales. Besaban a sus hijas. Se recostaban el uno contra el otro en carros. Sus rostros eran largos y pensativos. Sus vientres, caderas y cuellos estaban dibujados con una suavidad que las épocas anteriores no habían concedido a los reyes. El arte era una teología. La vida misma provenía directamente de la luz, no de un dios escondido en un santuario. La casa real era la única corte adecuada para esa luz. El credo que floreció aquí se conserva en himnos tallados en las paredes de las tumbas de los cortesanos. El gran himno a Atón alaba al sol que despierta a los pájaros y llama a los rebaños desde sus establos, que estabiliza los barcos en el río y da aliento a las colinas sirias y a los desiertos nubios con la misma facilidad que a los campos egipcios. El día es el regalo y la noche es la prueba.
Cuando Atón se pone, el mundo duerme como si estuviera muerto, y cuando sale, los corazones despiertan. Hay poco interés en las cavernas, los jueces o los mapas de la noche. Osiris está ausente en estos textos. El juicio del corazón queda relegado. Lo que importa es vivir bajo el sol mientras el sol da vida. Respirar la luz pura a través de la pareja real. La única que puede rendir culto adecuadamente en nombre de la tierra. Ninguna estatua de culto recibía ofrendas. El Atón no tenía rostro que pudiera esculpir una mano humana. La imagen era el disco y los rayos. Los sacerdotes de Amón y de otros dioses encontraron sus propiedades vacías. Las tumbas de Akhetaten hablan de la esperanza de disfrutar de la luz del sol para siempre en lugar de presentarse ante Osiris. Sin embargo, incluso aquí los viejos hábitos murmuraban en los rincones. En la aldea de los trabajadores cerca de la nueva ciudad, se han encontrado pequeñas figuritas de abejas y torres en casas escondidas, como si la gran política no pudiera seguir a una madre hasta la sala de partos. La fe en el hogar es paciente y no olvida cómo dibujar un círculo en el suelo cuando un niño está enfermo. El final llegó con la silenciosa violencia de la muerte en la corte y las escasas cosechas. Akenatón murió en su ciudad junto a los acantilados. La sombra de un sucesor parpadea en los registros. Quizás un corregente que tomó la corona durante una temporada. Quizás la propia reina bajo otro nombre. La historia es piedra rota y conjeturas. Lo que está claro es que pronto un niño ocupó el lugar del rey. Al principio, su nombre honraba a Atón. Luego honró a Amun. Tutankamón se convirtió en Tutankamón, imagen viviente del oculto. La corte regresó a los antiguos centros. El acero de la restauración habla con la indignación de un pueblo que se sentía abandonado. Los templos estaban derruidos y los santuarios cubiertos de maleza. Los dioses les habían dado la espalda. Ahora las estatuas estaban vestidas. Los santuarios reabiertos y las ofrendas restauradas como en los primeros tiempos. Guié al niño y llevé las coronas después de él. Orm, un general que entendía tanto de la espada como del sello, le siguió y completó la herasia. Emitió edictos contra la corrupción. Borró los nombres de la corte herética. Desmanteló la ciudad de Akhetaten piedra a piedra. Los pequeños bloques que una vez habían retenido la luz del sol fueron llevados al sur y rellenados dentro de nuevos pilones en Karak. Un entierro pragmático que aseguraba que los reyes posteriores pasarían por delante de los restos de la revolución sin verlos. La consecuencia de esta tormenta fue una paradoja. El sacerdocio que había sido humillado emergió más seguro que antes. Los reyes de la era ramesida vertió riqueza en la casa de Amón con mano generosa. Karak creció como un bosque de piedra. Luxor brillaba en época de festivales con cortezas e incienso. El gran papiro Harris del reinado de Ramsés II enumera donaciones en una lista tan densa de números que parece un muro. Tierras, ganado, barcos, talleres y decenas de miles de trabajadores fueron asignados a los dioses, sobre todo a Amón. El cargo de esposa de Amón, ostentado por mujeres de la realeza, acumuló propiedades e influencia hasta convertirse en un poder al lado del sumo sacerdote. Los oráculos y los ladrones juzgaban las disputas, nombraban a los funcionarios y guiaban las procesiones que, según creía la ciudad, marcaban el ritmo del mundo. Los himnos a Amón de estos siglos suelen estar escritos en un lenguaje tan elevado que parece referirse a un único Dios con muchos nombres. Tú eres uno junto al cual no hay otro, dicen los sacerdotes en sus cortes de luz. La antigua pluralidad permaneció, pero el recuerdo de Am perduró como una advertencia y como un fragmento de pensamiento. Había demostrado que un rey podía extralimitarse y que un solo Dios no podía llevar el amor de un pueblo que aún necesitaba a Isis en los pantanos, a Osiris en la tumba y a las abejas en el poste de la cama. Al final, Egipto volvió a la pluralidad con un sentido más profundo de que lo oculto puede abarcarlo todo y quemar. Sobrevive incluso a la luz más ardiente. Tras el estruendo de la era ramésida, el valle aprendió la gramática de la incertidumbre. El tercer periodo intermedio se desarrolló entre 169 y 664 a.C., como un tapiz tirado por los bordes. Las familias libias con largo servicio en el ejército ocuparon los tronos en el delta, mientras que los ladrones del sur no se inclinaban ante un rey, sino ante el sumo sacerdote de Amón, cuyos oráculos y propiedades lo convertían en un príncipe en todo menos en el nombre. Egipto no se rompió, sino que se federó. Bubastis, Tanis, Memphis y los ladrones cuidaban a sus dioses con orgullo local. Las inscripciones de Karak registran juicios vernáculos que resolvían litigios y nombraban a los funcionarios. Prueba de que el dios oculto seguía gobernando la plaza pública. La crónica del príncipe Ozoron habla de donaciones a los templos y de ayuda contra la hambruna.
Una ventana sobria a una economía que intentaba mantener el mar cuando las arcas se agotaban. En Bubastis, los relieves festivos de Osorón, el segundo espectáculo musical y los banquetes que se hacen eco de los antiguos jubileos. Una afirmación deliberada de que el tiempo sagrado avanzaba incluso cuando las dinastías se solapaban. Lo más revelador de todo fue el ascenso de la esposa del dios Amón entre los ladrones. Una mujer de la realeza cuya adopción quedó sellada en una estela de granito y cuyas propiedades, coros y barcas se convirtieron en un ancla del sur. La oficina mantuvo el flujo de ofrendas y convirtió la sucesión en un ritual en lugar de una guerra civil. Egipto sobrevivió poniendo la política en el culto y el culto en la política hasta que ambos se volvieron indistinguibles. Desde los lejanos recodos del río, otra corriente entró con convicción y gracia. En las colinas sobre Neparta se alzaba Jebel Barkal, un acantilado que parece una serpiente enroscada y una corona. Y allí Amón se rebeló a los reyes de Cus. Pa navegó hacia el norte con una piedad que se lee como un sermón tallado en piedra. Su victoria estelar cuenta cómo se purificó ante los santuarios, cómo reprendió a los gobernantes del delta por descuidar las ofrendas, cómo aceptó la rendición solo después de que los dioses locales fueran apaciguados con derechos limpios. Se autodenominaba amado de Armón de Neparta y amado de Armón de los ladrones. Una doble devoción que unía el Alto Egipto con Nubia mediante la liturgia y la ley. Su sucesor, Sabbaka, colocó una losa negra de basalto en el patio de un templo. La piedra que llamamos piedra de Sabbaka, que registra una antigua teología. Petar concibe en el corazón y habla con la lengua, y el mundo responde cobrando vida. No se trataba de un arcaísmo ornamental. Era una afirmación de que el gobierno legítimo se basa en el pensamiento, la palabra y las ofrendas, y no solo en el hierro. Tahara dejó pilones y columnatas en Kararnach y santuarios en Kaba y Gelbarkle, donde Arman lleva una cabeza de carnero y contempla el desierto. Los relieves muestran a reyes recibiendo coronas de un dios cuyas manos son tan reales como los oráculos de un sacerdote nombrando herederos. El cargo de esposa del dios pasó a Ammonidis de Cus y luego a Seperen Wipian y Tikris mediante una adopción formal registrada en la gran estela de Tebas que lleva el nombre de Nitris. Una coreografía de poder que permitió a los ladrones aceptar nuevos amos sin romper la fe. Incluso cuando los ejércitos asirios descendieron como un viento fuerte y los ladrones sintieron el saqueo en el año 663, los reyes cusitas se retiraron a Neparta con su sacerdocio y sus escrituras intactas. Llevaron Egipto con ellos en himnos y en leyes y esperaron junto a una montaña sagrada el próximo giro del río. El período tardío se abrió con un retorno deliberado a los principios fundamentales. Samit DSC reunió las dos tierras y se dirigió a los ladrones para que aceptaran la adopción de Endocris como esposa de Dios, uniendo el delta y el sur con un matrimonio ritual. En las cortes de Saí, la teología de Net, la madre profunda cuyas aguas preceden a la creación, cobró nueva vida, mientras que los artistas tallaban estatuas y relieves en estilos que miraban hacia el antiguo reino con el amor de un erudito. Norcratis, en el delta, acogió a los mercaderes griegos y los dioses ganaron nuevos admiradores sin perder sus voces nativas. El Sarapán de Saqqara recibió los grandes entierros de los toros Apis con largos pasillos y salas de basalto. Mientras que en Armal, el toro Buches tenía sus propios santuarios. Y en Helópolis, el toro Nebas llevaba coronas en procesiones que convertían al ganado en liturgia. Las catacumbas se multiplicaron para las aves y las bestias queridas por los dioses. Ibis para Tot, halcones para Horus, gatos para Bastet, perros para Anubis. Cada ofrenda votiva era una promesa en carne y plumas de que las plegarias llegarían a los oídos adecuados. Las creencias funerarias continuaron ampliando su biblioteca. Los libros de respiración condensaban los hechizos más antiguos en guías más manejables que podían llevar consigo un clerk o un albañil que no podían permitirse un papiro completo con todos los capítulos. Luego llegaron los persas. Cambises entró en Memphis en el año 525 y tomó la doble corona. Una estatua del cortesano Ujaornet cuenta cómo enseñó al nuevo señor las cortesías debidas a Neit y cómo la Casa Real purificó su acercamiento a los santuarios. Darío construyó en Ibis, en el oasis de Kaga, y dejó un canal que habla de unir los mares con el río y del favor de Ra para un rey extranjero que cumplía con los calendarios de ofrendas. Los escribas egipcios escribieron, Faraón, junto a los nombres persas y esculpieron al rey ante Amón, como exigía la tradición. Cuando terminó el primer dominio persa, las cortes nativas resurgieron y colocaron más estatuas en más templos. Cuando volvió el segundo dominio persa en el siglo IV, los sacerdotes volvieron a cuidar los altares con las mismas manos mesuradas.
A lo largo de todos estos giros, los oráculos de Amón siguieron asintiendo con la cabeza para decir sí o no. La esposa del dios mantuvo las propiedades y los coros en Thebes, y los cultos a los animales florecieron como los campos después de una fuerte inundación. El imperio alteró las fronteras, las nóminas y las guarniciones. No silenció el derecho cotidiano. Los dioses recibían pan y cerveza al amanecer, y Egipto se decía a sí mismo que Maat podía soportar a los extranjeros mientras la balanza del salón de la verdad se mantuviera nivelada y el sol siguiera tomando su barco cada noche. Los conquistadores que siguieron a Alejandro aprendieron rápidamente que el Nilo recompensa a quienes hablan su idioma. En Alejandría, los tomios construyeron palacios que captaban la luz del mar y bibliotecas donde los eruditos clasificaban los libros de muchas naciones. Sin embargo, en sus relieves, aparecen con las antiguas coronas, ofreciendo Maat a los dioses con las manos tan precisas como cualquier hijo de Ra. También patrocinaron a un dios que podía mirar tanto a los puertos griegos como a los santuarios egipcios sin pestañear. Su nombre era Capus. Muchos eruditos modernos ven en él una fusión de Osiris y el toro sagrado de Menfis con elementos de Zeus y del señor del inframundo. Los escritores antiguos dejaron relatos contradictorios, algunos afirmando que la imagen provenía de una ciudad lejana y otros que un maestro escultor le dio una nueva forma en Alejandría. Los debates son parte de su naturaleza. Serapis llevaba una medida de grano en la cabeza para prometer abundancia. Se sentaba en su trono con un perro del inframundo a su lado para recordar a los hombres que la muerte es una puerta. En su cereapum alejandrino, una terraza de columnatas, estatuas y bóvedas sagradas, griegos y egipcios podían arrodillarse en el mismo aire perfumado. Sin embargo, el viejo toro Apis de Menfis seguía manteniendo su corte, y los misterios de Oyan en Abidos seguían atrayendo a peregrinos que plantaban jardines de cebada con la forma de un dios. El nuevo culto no borró al antiguo. Los entrelazó. Isis tomó el camino del río y luego las rutas marítimas y no se detuvo. Los marineros la amaban por los vientos constantes y los puertos seguros, y los comerciantes la honraban con los primeros frutos de sus cargamentos. En Delos, donde los barcos abarrotaban los muelles, los santuarios de Isis y Serapis brillaban junto a las estufas y los tesoros, y las dedicatorias en griego prometían agradecimiento por el rescate de las tormentas. En el Pireo, cerca de Atenas, un santuario de Isis acogía con los brazos abiertos a quienes buscaban a su madre. En Italia, las canciones de Isis resonaban en Pompeya, donde los frescos muestran a sus sacerdotes con la cabeza rapada, vestidos de lino blanco y sensores que desprenden un humo dulce. En la propia Roma, el Isaium Campens se alzaba en los pantanos del campus, con sus estatuas y obeliscos de basalto negro plantados en una ciudad extranjera como esquejes que echaban raíces. El culto fue recibido con recelo y favor por turnos, pero perduró porque ofrecía un pacto personal en un mundo de imperios. Una mujer podía llamar a Isis, mi señora, y esperar una respuesta. Un marinero podía prometer un voto y volver para colgar una placa que nombraba el día y el viento que lo había salvado. Los papiros mágicos griegos copiados en el Egipto romano incorporan esta devoción en manuales de rituales donde las invocaciones egipcias y griegas se mezclan sin vergüenza. Un hechizo podía invocar a Isis con epítetos egipcios y también con nombres que evocaban los misterios de otras tierras, mientras que Hermes y Tot son tratados como un único dios sabio que enseña las letras tanto a los magos como a los reyes. Dentro de Egipto, los templos se convirtieron en enciclopedias de la memoria. En Edfu, en la orilla occidental del río, los albañiles colocaron las primeras piedras de la gran casa de Horus durante el reinado de Ptolemy III, y las últimas inscripciones se tallaron bajo un emperador romano. Las paredes albergan largas historias sagradas que, según los sacerdotes, fueron copiadas de antiguos escritos conservados en las bibliotecas de santuarios anteriores. Hay una cosmología en la que se eleva el primer montículo y el halcón recibe sus dominios. Hay dramas rituales en los que Horus caza a los compañeros de Seth con arpones. Cada estocada preserva el mundo del monstruo del pantano. El calendario de festivales marcha a través de la piedra como un ejército de días. La escritura es densa, las escenas son precisas y, sin embargo, el ambiente no es nostálgico. Es triunfante. Tallar un mito es mantenerlo vivo. En Dendera, el templo de Ateror se elevaba con delicados capiteles con forma de rostro de la diosa y con una casa natal, donde se celebraba al niño con cánticos y canciones. En un techo ahora lejos de su hogar, los signos del zodiaco giran en relieve pintado. Un mapa del cielo que muestra cómo el pensamiento egipcio podía acoger la sabiduría estelar de los sabios extranjeros y traducirla al lenguaje del Nilo. En Combo, un templo doble honraba a Sobit,
el cocodrilo, y a Robert, el Horus mayor. Una franca admisión de que el río ofrece tanto peligro como protección. Más al sur, en Fel, una isla tan hermosa que los viajeros la elogiaron durante siglos, Isis reinaba como reina de las fronteras. Sus sacerdotes mantuvieron vivos los derechos de Osiris y del niño Horus, y su barca viajaba en procesiones que convertían el agua misma en un santuario. En siglos posteriores, la última inscripción jeroglífica sería tallada allí, y la última oración deótica sería rayada por un peregrino en la era de los emperadores. El lugar parecía el último verde antes de las cataratas. El lenguaje del poder aprendió nuevas escrituras y conservó las antiguas. Los sacerdotes que coronaron a Tommy emitieron un decreto en Memphis en el año 196 a.C. de nuestra era que alababa al rey y establecía honores para los dioses. Fue tallado en jeroglíficos para los templos, en demótico para los tribunales y en griego para las casas del consejo. La piedra cayó en épocas posteriores y se rompió. Sin embargo, sus palabras, que en su día se leían en 3 escrituras, nos permiten recuperar la voz perdida de los faraones. La llamamos la piedra de Rosetta. Los decretos anteriores habían allanado el camino. El decreto de Canopus bajo Tommy III honraba a una princesa y proponía una reforma del calendario para añadir un día cada 4 años, de modo que las estaciones no se desviaran. Un decreto posterior de Memphis registró la victoria en Rafia y puso en marcha festivales para conmemorar a un rey que luchó como Horus y que recuperó imágenes que habían sido llevadas por enemigos extranjeros. Estos textos no eran solo adulación. Son contratos que muestran cómo el sacerdocio y el trono intercambiaban regalos. La corona dotaba a los templos y confirmaba privilegios. Los templos ofrecían rituales, festivales y un lenguaje que envolvía a los gobernantes extranjeros en legitimidad nativa. No es casualidad que los emperadores romanos se permitieran aparecer en relieves egipcios con el cayado, el mayal y la doble corona. Augusto grabó su nombre en las puertas y construyó un templo para Isis y Mandulus. Adriano levantó una ciudad llamada Antinópolis en la orilla este y creó un dios a partir de su dolor, Oscarinus, un joven que murió en el río y resucitó en el lenguaje de Osiris para recibir adoración en gimnasios y santuarios de aldeas. El imperio se convirtió en mito y el mito se convirtió en imperio en un intercambio que ambas partes entendían. En estos siglos, el pueblo mantuvo las mismas devociones que habían consolado a sus antepasados. Llevaban ibis momificados a las catacumbas de Th y dejaban gatos de bronce en Bubastis. Llevaban amuletos de fiance con forma de tobillos y ojos Wujet. Preguntaban a los oráculos a lo largo de las rutas de las procesiones y tallaban esteli con orejas para prometer que sus plegarias serían escuchadas. Los papiros funerarios se hicieron más cortos para los pobres y más elegantes para los ricos. Los libros de respiración condensaban los antiguos hechizos en formas que un clérigo podía permitirse, mientras que las familias ricas encargaban retratos al templo sobre paneles de madera para colocarlos sobre los rostros de sus momias. Ojos brillantes y sin miedo. En las ciudades y pueblos, las palabras griegas y egipcias se mezclaban en los mercados y en las puertas. Pero en los santuarios, el lenguaje ritual seguía su curso cuidadoso. El sol seguía saliendo como un escarabajo y navegaba por el cielo en una barca. Osiris seguía durmiendo y despertando. Isis seguía buscando en los lechos de papiro y encontraba lo que se había perdido. Los nuevos dioses caminaban junto a los antiguos y no se avergonzaban de tomar prestados sus nombres. La fe se movía por las vías fluviales en barcazas cargadas de vino y aceite y en minas que podían llevar 100 títulos para una sola presencia oculta. Egipto bajo los tomies y bajo Roma no abandonó a sus dioses. Les enseñó nuevos idiomas y los envió al extranjero con una confianza nacida de las inundaciones y los campos. El antiguo orden se apaga lentamente, como una lámpara que arde cada vez menos mientras la mecha aún brilla. En el siglo IV de nuestra era, los emperadores que antes habían vertido vino ante Serapis e Isis volvieron sus rostros hacia la cruz. Los edictos llegaron como el repicar de una campana. La fe de Cristo fue primero permitida, luego elevada por encima de sus rivales y, por último, declarada la medida del reino en el reinado de Teodosio. Se prohibieron los sacrificios. Se cerraron los templos, se confiscaron o reasignaron sus dotaciones, aunque la práctica local variaba según los gobernadores y la obstinación de las ciudades. En Alejandría, el Sarapam, cuyas terrazas habían contemplado el mar con sereno orgullo, cayó en una tormenta de piedras destrozadas y oraciones, un acontecimiento relatado por los historiadores de la Iglesia que vieron la victoria y por escritores posteriores que escucharon los lamentos, pero los dioses no desaparecieron en una noche. En Dendera, en Edfu, en Combo,
Se tallaron cruces cristianas en la suave piedra caliza y se construyeron pequeñas capillas dentro de los patios, donde antes sonaban los sistros. Los sacerdotes enlucieron las escenas procesionales y colocaron altares ante las puertas que habían enmarcado las barcas de oro. En Pile, el último de los grandes santuarios, Isis conservó su isla gracias a la paciencia de los tratados fronterizos y a las necesidades del comercio. Los viajeros de las tribus nubias traían regalos para Mandulus y para la anciana reina, mientras que los obispos de las ciudades cercanas predicaban contra los derechos. En la puerta de Adriano en Fel, un sacerdote dejó la última inscripción jeroglífica conocida en el año 394. Una breve oración firmada con un nombre que se lee como Smetacom. Una generación más tarde, una mano divina escribió la última de sus escrituras. Justiniano, aconsejado por funcionarios y monjes, ordenó el cierre formal en el siglo VI y el traslado de Isis a Constantinopla. Y Propius cuenta que los santuarios quedaron en silencio. El río siguió corriendo. La gente aprendió nuevas oraciones. Muchas de las viejas piedras permanecieron donde estaban y esperaron otras palabras. La lengua de Egipto sobrevivió cambiando de ropaje, el habla del campo y del mercado. Aprendió el alfabeto griego y añadió letras para captar los sonidos nativos, una escritura que llamamos copta. Con ese vestido, la antigua lengua entró en la iglesia y el monasterio y cantó salmos con la cadencia del Nilo. Los meses del antiguo calendario civil mantuvieron su orden y fueron bautizados en el ciclo de los mártires. Tout seguía comenzando el año cuando bajaba la crecida. La fiesta de Año Nuevo seguía oliendo a dátiles maduros y juncos cortados. En el Alto Egipto, hombres y mujeres se adentraban en el desierto no para renegar de Egipto, sino para perfeccionarlo. Antonio buscó el silencio entre las colinas negras y se convirtió en padre de los ermitaños. Piccomius fundó casas junto al río en Tabernci, donde los monjes rezaban en coro, trabajaban en los campos y copiaban libros bajo reglas que parecían ofrendas mesuradas. Senoot, en el monasterio blanco cerca de Soak, predicaba con el vigor de un maestro de cantera del Imperio Antiguo. Regañaba a los ricos, reprendía a los descuidados, denunciaba a los ídolos y defendía a los pobres. Sus cartas y sermones muestran un mundo en el que los antiguos templos se alzaban a un día de camino de las nuevas iglesias, donde los aldeanos pedían a los santos lluvia y protección, y donde los monjes criticaban los amuletos. Incluso cuando algunos amuletos cristianos tomaban prestadas las formas y fórmulas de una artesanía más antigua. En los papiros escritos en copto, los nombres de la Trinidad aparecen junto a signos muy queridos. El ciclo de la vida a veces se reimagina como una cruz que promete la victoria sobre la muerte. El ojo de Ahat se simplificó en una súplica por la salud. El libro de los muertos dormía. Pero los nuevos libros de oraciones prometían que un buen corazón sería recibido en el cielo. En los hogares y en las riberas de los ríos, la madre y el niño se convirtieron en una imagen sagrada. Y algunos artistas dotaron a María de la solemnidad y la ternura que Isis había ostentado durante siglos. Los estudiosos aconsejan cautela, ya que la similitud no implica necesariamente descendencia. Pero el eco visual es difícil de pasar por alto a lo largo de los antiguos caminos. Otra conquista enseñó la resistencia en lugar de la desesperación. Los ejércitos árabes llegaron con caballos veloces y la certeza de una nueva revelación. En los años alrededor del 640, los generales del Caif tomaron ciudades fortificadas y aceptaron tratados de obispos y etmen. En Fust, cerca de Memphis, se construyó la primera mezquita junto al río. Las listas de impuestos cambiaron de escritura y, con el tiempo, el árabe se convirtió en el idioma de los tribunales y los mercados, mientras que el copto se mantuvo firme en la liturgia y en el habla de los pueblos mucho más tiempo de lo que los extranjeros esperaban. Los santos de la nueva iglesia vigilaban los canales y las eras. El arcángel Miguel se erigía sobre las inundaciones como patrón de las aguas. Los monasterios de Guadinatrán conservaban bibliotecas y acogían a viajeros de muchos países. El recuerdo de los templos se transformó en historias de reyes desaparecidos y en la autoridad de lugares sagrados reutilizados. En Luxor, una mezquita se refugió en los patios de una casa ciónica. Un testimonio vivo de que el culto nunca abandonó la ribera del río, solo cambió de dirección. En el campo, la gente llevaba pequeñas cruces como sus abuelos habían llevado amuletos. Escribían conjuros que suplicaban al Dios de Abraham que alejara a los escorpiones y bendijera el primer llanto de un niño. El Islam trajo consigo su propia erudición y su propio cuidado de la ley. Los jueces juzgaban los casos con textos familiares para los fieles. Los cronistas conservaron relatos de hambrunas e inundaciones y de las vidas de hombres y mujeres santos. El Nilo seguía creciendo y bajando.
La cosecha seguía dependiendo de canales y diques que podían rastrearse en mapas del reinado de un faraón. Se había pedido a los dioses de Egipto que durmieran, pero los hábitos que enseñaban se habían convertido en una segunda naturaleza. La gente conservó los nombres y los calendarios, mantuvo las luces ante las imágenes. Conservó la creencia de que la justicia es un equilibrio y que las palabras dan forma al mundo. La antigua fe no murió de inmediato. Se filtró en los cimientos de una nueva casa y le dio un suelo que se sentía como el barro del río después de la inundación. Firme y fresco, listo para la siembra. El silencio de los templos no duró para siempre. En el verano de 1799, unos soldados que excavaban cerca de un fuerte en ruinas en Raseid levantaron una losa oscura cuya superficie brillaba con 3 tipos de escritura. Los sacerdotes de Memphis, durante el reinado de Atemi, habían ordenado grabar un decreto con la majestuosa caligrafía de los jeroglíficos para los dioses, con las rápidas curvas de la demótica para los tribunales y en griego para los consejos. La piedra se había caído, se había roto, se había reutilizado y había quedado medio enterrada. Pero el decreto perduró como una carta sellada a la espera de ojos que pudieran leerla. En Alejandría y luego en Londres, los eruditos se devanaban los sesos con las líneas paralelas. Thomas Young probó cartas que contenían nombres reales y sonidos invitados. Gianfranco Ischampolon, que amaba el copto como heredero vivo de la lengua antigua, vio más allá. Anunció en su carta a la Academia en el año 1822 que los signos de los templos podían hablar. De más de una manera. Podían representar una cosa. Podían insinuar su clase con un signo final. Y también podían transmitir sonido. Me leyó a mí y a Cleopatra, luego a Ramsés y Tutmosis. Y al final toda una gramática se alzó donde antes vagaba la imaginación. Una escritura que durante mucho tiempo se había considerado un puro símbolo volvió a convertirse en un idioma. Los muertos pronunciaron nombres, fechas y oraciones. Y esas palabras devolvieron la antigua religión a sus habitaciones. El siglo que siguió fue una peregrinación de ojos atentos y manos pacientes. Napoleón había llevado al Nilo tanto a eruditos como a soldados, y su descripción de Egipto, una montaña de láminas y notas, fijó templos y ciudades en el papel antes de que pudieran desaparecer. Auguste Marriott caminó por las arenas con el instinto de un cazador. Encontró las calles enterradas del Cereapam en Saqqara, con sus largos pasillos llenos de sarcófagos para toros sagrados, y fundó un servicio para proteger los monumentos. Flinders Petrie llegó con cuerdas de medir y cuadernos y enseñó a excavar para contar cada fragmento, a amar los fragmentos de cerámica tanto como las estatuas, a leer las capas de arena como una cronología en la tierra. Ante los ladrones, James Burton copió las pinturas de los reyes. Luego, Champollion y Rossellini tomaron dibujos y moldes, y más tarde otros equipos registraron cada hora de la noche que narran las paredes de las tumbas reales. En el año 1922, Howard Carter se arrodilló ante una puerta sellada en el Valle de los Reyes y vio el destello del oro a través de una rendija, una visión tan brillante como el amanecer sobre Memphis. En el interior yacía un niño rey en su lecho de madera y oro con patas de león, envuelto en lino y acunado en ataúdes y santuarios. Un mundo aéreo conservado con un cuidado que desconcertaba a quienes creían que el desierto siempre devora la memoria. Los periódicos vendían maldiciones con tinta tan barata como la arena. La verdadera maravilla residía en la artesanía y en las palabras. Los hechizos de un santuario dorado consolaban a los muertos con la antigua promesa de que Osiris resucitaría y el sol volvería. La primera vez no solo se recuperó en los palacios de los muertos. Los templos comenzaron a hablar con voces que nadie había oído en 15 siglos. Edfu cedió sus largas inscripciones. Una enciclopedia sacerdotal donde Horus lucha contra los compañeros de Seth y donde los calendarios de ofrendas desfilan en filas ordenadas. Dendera ofreció techos plateados donde las estrellas están dibujadas como dioses y donde una diosa con rostro de mujer y orejas de vaca preside la música y el nacimiento. Pile susurró a los topógrafos que el río siempre había sido una liturgia. Cuando se construyó la presa alta de Asuán y las inundaciones que habían alimentado la tierra desde los albores de los tiempos quedaron domesticadas en un lago, el mundo se reunió para saldar una deuda muy antigua. Los ingenieros cortaron Abu Simbol en bloques y trasladaron los colosos sentados de Ramsés por encima de la nueva costa. La isla de Fel fue trasladada con sus templos a un terreno más elevado en Agilia para que Isis no se ahogara. El rescate se convirtió en sí mismo en una fiesta de Maat, una demostración de que la medida y la voluntad podían salvar lo que el tiempo y el agua amenazaban. En las piedras de todo Egipto, los epigrafistas trazaron signos tenues con luz y papel, y los fotógrafos fijaron los colores antes de que se desvanecieran. Los eruditos catalogaron.
Tradujeron y discutieron con una seriedad que las escuelas sacerdotales de Helópolis y Memphis habrían reconocido. La segunda vida del mito egipcio creció más allá de la erudición, en parte verdad y en parte romance. En las capitales europeas se erigieron obeliscos junto a los ríos. El de Luxor en París y un par llamado Agujas de Cleopatra, en Londres y Nueva York. Silenciosas espinas del sol trasplantadas a cielos más fríos. Los museos se llenaron de granito y oro y de figuras de abejas y torres que parecen tan amigables en las vitrinas como lo eran en las patas de las camas de los ladrones. Los teatros de ópera representaban a Ida con trompetas y cortes iluminados por la luna, donde los coros alababan a Petar e Isis como si la gran música pudiera reconstruir Memphis por una noche. Las sociedades secretas y los novelistas tomaron prestadas imágenes doradas y las convirtieron en acertijos y relatos orales. El público leía traducciones del libro de los muertos que a veces eran más poesía victoriana que oraciones egipcias, y las amaba de todos modos. Mientras tanto, los filólogos revisaban los números de los hechizos y corregían las lecturas. Se editaban los textos de los ataúdes y se trazaban los mapas del libro de los dos caminos a partir de los ataúdes de los museos. La marea sobria ahogó lentamente la fantasía. Los estudiosos demostraron cómo se produce la crecida porque el sol atrae las aguas hacia el sur y porque las lluvias ecuatoriales llenan los canales. Y al mismo tiempo mantuvieron el respeto por las personas que convirtieron la crecida del Nilo en una promesa de eterno retorno. El mejor guía habló de Qasim Burla y confesó que una civilización puede tener habilidades prácticas y confianza metafísica en una sola mano. El Egipto moderno reclamó esta herencia con autoridad. El servicio de antigüedades creado por Marot se convirtió en una oficina nacional. Los eruditos egipcios leían las piedras de sus propios antepasados y enseñaban en sus propias universidades. El Museo de El Cairo reunió una ciudad de estatuas bajo un mismo techo y luego planeó un hogar aún más grande, cerca de las pirámides. Se redactaron leyes para evitar que los bienes antiguos salieran del valle, salvo en caso de préstamo y por tratado. Cuando los turistas llegaban por miles, los guías mezclaban la historia y los hechos con una cadencia que el Nilo entiende. Las iglesias coptas de El Cairo y del campo conservaron la lengua antigua como oración y recitaron los meses con nombres que los constructores de Saqqara habrían conocido. En las mezquitas que se refugian en los patios feriónicos, la llamada a la oración se eleva junto a las columnas que antaño veían pasar en procesión a Amón con cabeza de carnero. La antigua teología regresó no como culto, sino como recuerdo hecho evidente. Un agricultor moderno todavía habla del equilibrio de las cosas cuando pesa el grano. Un juez todavía se preocupa por la rectitud de una medida. Un ingeniero que observa los medidores del río en verano muestra la misma preocupación que un sacerdote sentía ante el nométrico. La antigua religión sobrevive en los hábitos mentales, en el arte y los proverbios, en la reverencia que la gente siente por las piedras en las que se ve el paso del tiempo. Los mitos en sí mismos siguen siendo más que curiosidades. La Eneada de Helópoulos, el Ogdode de Homopoulos, la doctrina Meité de Partar, el auge de Amón entre los ladrones, los viajes de Ra de día y de noche, la pasión de Osiris y el triunfo de Horus, la pluma de Mart y el corazón que debe pesarse contra ella. No son solo líneas en un libro. Son metáforas que aún funcionan. Enseñan que la creación es un acto que se renueva cada mañana. Que los nombres aseguran un lugar en el mundo. Que la justicia es un equilibrio y no un grito. Que el duelo puede conducir a la reparación. Que el orden y la tormenta deben encontrar un acuerdo. Cuando los visitantes se paran al amanecer en la meseta de Giza y ven al sol alinear el borde de las piedras con fuego, sienten lo que sintieron los primeros constructores. Cuando una niña en un museo pega la cara al cristal para mirar un amuleto azul con forma de ojo, está viendo la protección hecha visible. Cuando un erudito lee un hechizo que un escriba copió en una tabla de sarcófago hace 4000 años y entiende cada palabra, el mundo se encoge y se profundiza al mismo tiempo. El río no ha dejado de enseñar. Egipto no desapareció. Sus dioses encontraron nuevos nombres. Su antigua lengua sobrevivió en la oración copta, y el calendario siguió el ritmo de las inundaciones. Una piedra rota en Rasit permitió a los eruditos volver a escuchar los templos. Y las historias surgieron del silencio con sus fechas y voces intactas. Los ingenieros modernos levantaron el símbolo de Abu y colocaron a Pile en un terreno más elevado. Un rescate cuidadoso que honró la medida y la memoria. Hoy en día, las estatuas siguen en pie, los textos se pueden leer y el río sigue brillando al amanecer. Eso es suficiente para saber que la primera mañana nunca está lejos.